mañana de domingo 27 de noviembre en Estado Nacional. ¿Cómo estás, Matías? Muy bien, pues estamos en una semana que parte y que se resuelven algunas cosas más o menos importantes. Sí. El presupuesto nacional tiene que quedar sellado, pese a que ya pasó por el Senado, a la Cámara se ve bien expectado, pero hay que cerrar ese tema. Se elige fiscal nacional, se vota más bien, el miércoles en el Senado también. Exactamente. Y terminamos noviembre y no tenemos acuerdo constituyente. ¿No era que noviembre era el mes clave? Estamos terminando noviembre, vamos a tener acuerdo constitucional y todo esto en el contexto de un paro nacional que ya cumple una semana completa, que es muy complicado, muy profundo en sus efectos en todo el país y que no se ha logrado solucionar el paro de los camioneros. Bueno, vamos a estar conversando de eso y más con la ministra secretaria general de la presidencia que ya está con nosotros. Vamos a estar también con el presidente de los empresarios, vamos a estar con los camioneros, bueno, y con nuestro panel político. Hay mucho, no hay tiempo que perder. Aquí comienza Estado Nacional. Estado Nacional. ¿A dónde miro para contestar? ¿A dónde miro? Ya estamos, aquí la habíamos anunciado, con la ministra secretaria general de la presidencia, Analía Uriarte. Ministra, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Connie. Gracias Muchas por estar con nosotros aquí en esta mañana de domingo. A ustedes. Ministra, llevamos 7 días, o estamos completando, ¿cierto?, el 7º día del paro de camioneros. Ya hay problemas en, al menos la reposición de algunos productos. Se habla también de desabastecimiento de algunas frutas que podrían perderse porque no alcanzan a llegar al barco, ¿cierto?, a tiempo. ¿Cuándo se termina esto? Fíjese que nosotros hubiéramos esperado que se hubiera terminado esto después del esfuerzo del ministro Marcel todo el día lunes, que se hubiera terminado efectivamente el lunes en la noche. El lunes en la noche hubo un acuerdo de las principales confederaciones de camioneros y al día siguiente, lamentablemente, parte de una de las confederaciones se descuelga y además se suman pequeños grupos de camioneros que no pertenecen a estas grandes agrupaciones. En consecuencia, todo esto que hemos vivido, entre comillas, de más, es producto de una intransigencia y yo diría además... ¿Intransigencia de quién? De parte de estos grupos descolgados de camioneros que tienen pretensiones que ciertamente son excesivas. Imagínese usted que las principales confederaciones el día lunes en la noche aceptaron el acuerdo porque entendieron que el país estaba haciendo un esfuerzo a efectos de mantener la seguridad del suministro y abastecimiento de toda la población. Pero ya estos grupos descolgados en verdad han superado largamente la línea de lo aceptable y comprensible. Y, ministra, ¿no se perdió tiempo de alguna manera en no conversar antes con estos grupos descolgados que usted llama, que son los camioneros de la Fuerza del Norte, ¿cierto?, que son también los camioneros del Biobío, y que ellos no se sienten interpretados, identificados con las dos grandes agrupaciones que estaban negociando con el gobierno y que fueron los que llegaron a este acuerdo el día lunes, donde el gobierno hizo digamos, una oferta bastante importante con el congelamiento, ¿cierto?, por 3 meses del precio del diésel. Pero no estaban, da la impresión que se equivocaron con quién tenían que negociar, ¿o no? No se perdió tiempo porque recién ayer se reunieron con estas fuerzas, agrupaciones de descolgados, como se llama. Dos cuestiones que habría que señalar ahí. Uno, este gobierno es un gobierno muy dialogante y en consecuencia siempre está conversando, recibiendo inquietudes, analizando propuestas, etcétera. Pero en segundo lugar, no es posible, hay cuestiones que resultan más allá de lo posible de imputar a un gobierno, a un grupo de autoridades, etcétera, porque estamos hablando de grupos descolgados y otros que espontáneamente adhieren. Y adhieren después de la propuesta. O sea, hacen nacer una petición con posterioridad a una oferta aceptada por parte de las grandes confederaciones. Ya, ¿no hubo algún error como de cálculo por parte del gobierno en con quién negociar? Porque el lunes, efectivamente, uno tenía la sensación, al menos esa es la sensación que daban desde el gobierno, que estaba todo bastante controlado y que el paro se iba a terminar al día siguiente. Y esto solo fue agrandándose y ya llevamos 7 días. Sí. Entonces da la impresión que se le fue de las manos. No, lo que pasa acá es que si hay algo imposible de dimensionar en su exacta medida, es la ambición. La ambición de estos grupos descolgados y otros espontáneos, porque se estuvo negociando con las grandes confederaciones.
Si no hubiera sido así, créame que estaría todas las vermas de todo el país ocupadas. Esto no es así. Estamos hablando de grupos de camioneros con una ambición desmedida que han hecho peticiones que en verdad se alejan con mucho de lo razonable y entendible que sea posible de acceder. ¿Y a quién le corresponde manejar esa ambición que usted llama desmedida? ¿A los dirigentes Bueno, con los que ustedes se nosotros, reunieron? ¿O cómo se hace? nosotros como país estábamos acostumbrados a que existieran organizaciones que representaran a su grupo de interés. Esto se ha ido desfigurando y en el caso de los camioneros es un ejemplo clarísimo porque con las grandes confederaciones, insisto, se conversó. Juan Araya, el señor Pérez, estuvieron sentados a la mesa y el señor Araya dice el día siguiente, lamentablemente se me descuelgan. O sea, hay problemas de liderazgo en esto, hay problemas, etcétera, no me corresponde. ¿Quién tiene que resolver eso? ¿Los mismos dirigentes? Mire, cuando ya afecta al país, cuando afecta a la población, cuando tenemos amenaza al suministro a la población de bienes esenciales, la verdad es que tenemos que entrar nosotros a resolver un problema que claramente tiene otro origen. Pero somos autoridad, somos gobierno, lo resolvemos y en eso estamos. Ya, y en eso estamos. Quiero preguntarle un par de cosas sobre cuál es el plan del gobierno, pero se invoca la Ley de Seguridad del Estado, ¿cierto? Y se da una orden, eso fue más o menos jueves en la noche, del despeje de las vías, que Carabineros despeje las rutas. ¿Por qué todavía entonces hay zonas donde no se está dejando pasar o no llegan o los camioneros no pueden pasar libremente todavía? Sí, quisiera ser muy clara en esto porque el gobierno impartió instrucciones por escrito respecto de aquello que correspondía que Carabineros hiciera. En su gran mayoría, Carabineros ha hecho su tarea y en otras se ha debido generar procesos al interior de Carabineros para determinar responsabilidades por el no cumplimiento cabal de esas instrucciones de parte del gobierno. ¿Dónde no ha habido cumplimiento por parte de Carabineros? En algunos escuchamos el otro día a un prefecto que señaló, bien, no tengo claridad de las líneas de acción, etcétera. Bueno, estamos hablando de ese tipo de situaciones. O sea, hay carabineros que no están obedeciendo, digamos, las órdenes de yo diría que más bien, despejar las vías. No me atrevería a hacer un juicio tan drástico, pero sí me atrevería a decir que hay carabineros que no han aquilatado en su real sentido la orden que se les impuso, que se les entregó. Y de esto ha dado cuenta el general director de Carabineros, así que respecto de eso creo que no hay nada más que decir. Lo que sí hay que decir es que en este minuto que estamos nosotras conversando, está en este minuto en el Ministerio del Interior trabajándose para efectivamente lograr que aquellos que aún no deponen su actitud lo hagan, porque ya están interpuestas las querellas por seguridad interior del Estado, ya se han hecho lo que se acordó, está sobre la mesa y está operando, lo dijo el ministro Marcel el día lunes, así que yo creo que hay que hacer un llamado y aprovechamos esta instancia y todas las necesarias a aquellos que permanecen descolgados a hacer una mirada respecto de qué ocurre con su acción y la población. Si esto no tuviera consecuencias, en realidad sería totalmente pacífico. Pero estamos hablando de un grupo de presión que tras una ambición desmedida está poniendo en riesgo la provisión de la población, genera múltiples incomodidades para los conductores y muchas consecuencias que por supuesto no queremos. Hablando del abastecimiento, ¿cuál es el plan de abastecimiento del gobierno, ministra? Y decirle a la población, digamos, el gobierno garantiza que va a haber, que no va a haber desabastecimiento. Sí. ¿Qué pasa con los lugares donde hay en este minuto problemas de reposición? Sí, bueno, en esto quisiéramos ser muy claros. No hay una crisis de abastecimiento en el país. Ya. Lo que existe es dificultades de reposición en algunos puntos y respecto de algunos bienes. En consecuencia, no es para hacer un llamado a la población, tienen que aperarse como mejor puedan. Eso está muy lejos de ser aquello que estamos hablando. Estamos hablando de un grupo de camioneros que con una, insisto, ambición desmedida,
está generando problemas en el abastecimiento de la población, pero no al límite de que tengamos una crisis de abastecimiento en la población. Eso no existe. Para terminar con el tema de los camioneros y avanzar hacia otros varios temas que tenemos, ministra, hay quienes critican o se cuestionan por qué el gobierno ha sido así de firme de invocar inmediatamente o rápidamente, ¿cierto?, ley de seguridad del Estado, ordenar que se desalojen y que se despejen las vías. ¿Por qué no se usa esa misma dureza para aplicar esa misma ley o la ley antiterrorista en la macrozona sur? En la macrozona sur se han aplicado las leyes que han dado verdaderos resultados. Cada situación tiene una estrategia jurídica que apunta desde el gobierno ¿a qué? A la eficacia, al mejor resultado. En la macrozona sur hay que ver todo lo que ha pasado durante el año, se han desmantelado una serie de grupos y se ha hecho con la nueva ley de robo de madera, por ejemplo, las querellas por incendio, etcétera, que han dado resultados puesto que tenemos una cantidad bien impresionante de grupos desmantelados y que creo que no han tenido el suficiente eco respecto de lo que significa los éxitos que se han tenido en materia investigativa y represiva. Y estamos hablando de un sistema completo. Este es un engranaje que parte desde la Fiscalía, sigue con los jueces de garantía, con los tribunales, con la PDI, investigando. No hay un doble estándar por parte del gobierno. No, en lo absoluto, porque se ha actuado con, insisto, con un criterio de eficacia. Y eso se ha hecho tanto con los camioneros como con la macrozona sur y con el narcotráfico y la asociación ilícita en general. Ministra, hablemos de la Cámara de Diputados con la que usted tiene que relacionarse permanentemente con el Congreso, ¿cierto? De las censuras, exactamente, ese es su mundo, de las censuras en la Cámara de Diputados. Sí. ¿Se acabó la buena relación con los diputados y con la oposición? No, yo, como usted muy bien dice, estoy en permanente contacto y con todos los sectores además, no solamente con los de gobierno. Y lo que puedo señalar con total garantía de que es así, es que el diálogo está intacto. Estamos conversando todos los sectores, oficialismo, oposición, etcétera. Lo hacen los diputados entre sí y lo hace el gobierno con la oposición y con el oficialismo. En consecuencia, la existencia de tensiones de carácter político, de climas que en determinados momentos se hacen más crispados que otros, etcétera, es parte de la vida política. No dramatizaría. ¿Pero no lo encuentra grave lo que está pasando? No lo encuentro grave en el siguiente sentido. Estamos aún dentro de ¿qué? De un marco de lo que es la lógica de la acción política, de la confrontación de fuerzas, porque como el oficialismo, es decir, los grupos partidarios, los partidos que son afines al gobierno, lograron ganar la presidencia de la Cámara de Diputados, la primera vicepresidencia y la segunda vicepresidencia. Naturalmente, el sector derrotado, vale decir, la oposición, intenta hacer una maniobra de fuerza para lograr tener una mayor representación en lo que es la dirección de la Cámara de Diputados. Me parece que esa es una acción que está dentro de lo previsible, lo que no significa que no haya un cuestionamiento desde el sector oficialista y desde el gobierno en torno a que se está utilizando el reglamento de una manera que desvía sus reales fines, porque el reglamento de la Cámara sostiene que se puede censurar a un presidente o presidenta de comisión cuando no esté ejerciendo adecuadamente su rol. Y no es esta la causal. ¿No sería el caso? No es el caso porque no es la causal que se ha invocado, porque ni al diputado Manucheri, ni al diputado Joanet, ni muchos otros, ni el diputado Raúl Leiva, por ejemplo, de Seguridad, han ejercido de manera inadecuada su rol. Por el contrario, existe un reconocimiento general respecto al buen desempeño que han tenido. Esta es una maniobra de fuerza política. Ahora, también es importante decirlo a la ciudadanía que está en su casa, este tipo de presiones políticas, la verdad es que les resulta bastante ajeno y cuestionable por lo demás. ¿Y teme que ahora vayan en este mismo intento y en esta estrategia que está haciendo la oposición, que vayan por el propio presidente de la Cámara, por Vlado Mirosevic? O sea, yo no... ¿Cómo adivinar lo que quieren hacer? Pero ya lo ha dicho la oposición. Pero me parecería... Que buscarán la censura de la Claro, parecería un despropósito porque... ¿Cómo lo puede ver aquello? Porque, en definitiva, lo que todos tratamos de hacer desde nuestras respectivas fuerzas políticas es
actuar políticamente de una manera que la ciudadanía la lea y la comprenda como beneficiosa para su vida personal, familiar, diaria, comunitaria. Entonces la pregunta es, si Vlado Mirosevic ganó en buena lid la presidencia de la Cámara, ¿cómo mirará la ciudadanía que lo desbanquen de un día a otro? ¿Cómo mirará la ciudadanía que no lleva ni 4 días sentado y ya surgen las primeras críticas? La verdad de las cosas es que se están extremando esos juicios tan severos respecto de la acción política dentro de la Cámara y no es bueno. Pero eso no significa que no haya diálogo, que no estemos conversando y que naturalmente nos vayamos a instar por un desarrollo de esa vida al interior de la Cámara que haga eco de esa deliberación democrática que está llamado el Poder Legislativo y nosotros como colegisladores y a la amistad cívica que se aprecia tanto. Usted hace 15 días más o menos dijo que había visto un ánimo colaborativo y no obstruccionista en esta oposición. Sí. ¿Lo mantiene o cambió eso? Fíjese que me atrevo a mantenerlo en tanto seguimos sentados conversando, vemos que las reformas siguen, la tributaria y la de pensiones, siguen su trámite como debe ser y hay conversaciones respecto a los puntos políticos que todos tienen derecho a hacer respecto de aquello. Lo he dicho y lo reitero, creo que un ánimo obstruccionista se aprecia cuando no hay intención de diálogo y cuando adicionalmente se trata por mecanismos legítimos o no de impedir esa deliberación y eso no está ocurriendo. Eso no está ocurriendo. O sea, ¿la oposición está colaborando para sacar adelante las haciendo, reformas tributarias de pensiones? Está siguiendo la lógica que se debe seguir para la elaboración de las leyes, está presente aquello, están asistiendo a las comisiones, están poniendo sus puntos políticos y naturalmente cuáles vayan a ser los derroteros de esa conversación, esa es otra cuestión. Pero yo llamo colaboración al hecho de que se está continuando con el juego democrático deliberativo en el lugar que corresponde, que es, en este caso, el Congreso Nacional. Una de las cosas que ha pedido, o que está pidiendo Chile Vamos, y que le piden directamente a la moneda, es que habrá un nuevo pacto donde se repartan las comisiones. ¿Está dispuesto el gobierno a hacer eso? Es que ahí hay un error de base. A ver, ¿cuál es? No es el gobierno el llamado a distribuir las comisiones ni determinar cuál sea la representatividad dentro del Congreso. El gobierno puede... Eso lo hace concretamente las fuerzas políticas que están presentes en la Cámara. Lo que yo entiendo, y en esto quisiera hacer una precisión, es que nuestra labor, y la mía en concreto, que soy la ministra secretaria general de la Presidencia, encargada de hacer el nexo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, es que naturalmente nosotros estamos súper disponibles y lo hacemos a llevar conversaciones políticas adelante, a dar nuestro parecer, a apoyar ciertas iniciativas, y eso, por supuesto, que está sumamente disponible y lo hacemos todos los días. Y quiero aclarar que eso no se llama intervencionismo como algunos han pretendido. Eso se llama hacer la labor política que corresponde, porque lo que hace el Poder Ejecutivo y lo que hace el Poder Legislativo es acción política todos los días y a cada instante. Ministra, ¿y qué responde a las presiones por el sexto retiro? Pamela Giles ya dijo que será censurada la presidenta de la comisión, que es Carol Cariola, si es que no se propone el sexto retiro en tabla. Bueno, primero decirle a quienes nos están escuchando que el que una diputada públicamente diga que le doy una oportunidad a tal persona para hacer algo, para no censurarla, eso se parece harto a una amenaza. No creo que sea el lenguaje, no creo que eso se llame amistad cívica, ni se llame tener un ánimo deliberativo, democrático, sino que ahí hay un tipo de trato que llamamos a desterrar desde el Congreso. Y en cuanto al sexto retiro propiamente tal, el gobierno ha sido extraordinariamente claro, el ministro Marcel ha sido muy didáctico en explicar aquello. Tenemos un prestigio como país respecto a la responsabilidad fiscal. El sexto retiro no va en la línea de la responsabilidad fiscal y tampoco va en la línea de solucionar la vida de las personas. O sea, ya se vivió descartado totalmente. ¿Y si se llevara adelante por parte de la Cámara de Diputados, terminarían recurriendo al Tribunal Constitucional? Yo creo que
cada hecho y cada circunstancia hay que mirarla en el momento concreto. Lo que sí es bueno reiterar que cualquier iniciativa que diga relación con gasto fiscal, con seguridad social, es materia de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Y el presidente no va a instar por un sexto retiro, porque nosotros estamos empeñados en soluciones definitivas, como es, por ejemplo, la reforma previsional, que es otra historia. Hablemos de la reforma previsional, ¿cierto? Como parte de la agenda transformadora del gobierno. ¿Cómo queda esa agenda transformadora, por ejemplo, este proyecto, con esta nueva situación con la oposición? Hay como un rebaraje en las coaliciones o en cómo se están organizando en las votaciones los partidos. Está el Partido de la Gente, que ha apoyado más bien a la oposición, ¿cierto? También algunos de la democracia cristiana. En fin, ¿cómo ve el futuro de esas reformas, pensiones específicamente, con esta situación en el Congreso? ¿Van a tener los votos o van a tener que ceder el gobierno con su proyecto inicial? Yo partiría por señalar que tenemos a dos ministros extraordinarios llevando adelante esta materia, que es el ministro Marcel y la ministra Jara, que son extraordinariamente pedagógicos, didácticos y sólidos técnicamente. Pero eso no garantiza tenerlo, conseguir los votos. Es que aquí voy, es que tenemos la base con la cual partimos para hacer este trabajo, es muy buena y es indiscutida, porque es distinto cuando se discute la solidez técnica, o se alega que esta reforma ha sido construida de una manera inadecuada, etc. Tómese el vasito de agua nomás, ministra, no importa. Entonces tenemos un punto de partida de base que es muy bueno. Ahora, con ese punto de partida, nosotros naturalmente sabemos que la oposición va a hacer determinados puntos respecto de la reforma previsional. Confiamos en que podamos llevar adelante una discusión con altura de miras, pensando en lo que interesa respecto de la reforma previsional. ¿Qué nos interesa? Que suban las pensiones en Chile. ¿Por qué? Porque no hay nadie de oposición, ni de gobierno, ni de los grupos que están en medio, digamos, el Partido de la Gente, por ejemplo, que pueda decir que las pensiones en Chile, sus montos satisfacen en cuanto a eso. Nadie lo dice eso. Nadie se atreve a decirlo porque no es verdad. Sí, el punto es el cómo se suben esas pensiones. Entonces, justamente, no podemos perdernos esta oportunidad de solucionar un problema donde ya tenemos una base. Nosotros tenemos hoy día una pensión garantizada universal. Si nosotros logramos avanzar con la reforma tributaria, la pensión garantizada universal va a subir de 193.700 a 250.000 pesos, subiendo ya la base de cualquier pensión por sobre la línea de la pobreza. Entonces, desde ese punto de partida en adelante es que planteamos esta conversación. Y esto, dejarlo bien en claro para la oposición, para quienes nos escuchan, esto no es que queramos tener el triunfo del gobierno, etc. Nosotros estamos pensando en que verdaderamente quien jubila hoy día tiene que pensar antes de jubilar, ¿lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Si hoy día gano 700.000 pesos, ¿en cuánto me va a quedar la pensión? Con la AFP le queda mucho más abajo de aquello que le permite tomar tranquilamente la decisión de jubilar. Nuestra propuesta es que aquella persona que va a jubilar diga, puedo hacerlo porque la diferencia entre mi última remuneración y lo que voy a recibir la puedo sostener. Ya, pero eso hoy día no es así. Pero hoy día en el escenario actual, porque esto avanza y se logra con votos, ¿cierto? Así es. Votos que no están hoy día para la aprobación del proyecto como está el gobierno. ¿Ustedes están conscientes de que lo más probable es que tengan que ceder en su propuesta original? Nosotros estamos conversando con la oposición y con personas de la sociedad civil o grupos de la sociedad civil en torno al proyecto. Nosotros, por supuesto que en esa conversación, si es que surgen aportes, observaciones, reparos que sean posibles de llevar adelante, sosteniendo nuestro proyecto en cuanto a su efecto final, que es aumentar el monto de las pensiones, por supuesto que hay una mesa dispuesta para ello, pero siempre y cuando se mantenga el objetivo final, que es mejorar
las pensiones de los chilenos y chilenas. Bueno, esta semana otro tema importante que se verá en el Congreso es el presupuesto, ¿cierto? Fue aprobado en el Senado, ahora vuelve a la Cámara de Diputados, donde tuvieron los problemas iniciales. Y quiero preguntarle, ministra, si usted tiene la garantía o sabe que tiene los votos para poder, aprobar los recursos para el Ministerio del Interior, para el tema de seguridad, para el Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Usted cree que va a pasar esta vez por la Cámara de Diputados? Bueno, partamos diciendo que ya en el Senado pudimos reponer todas esas partidas que usted acaba de señalar. Así que vamos con un buen impulso. Ahora, nunca hay que dar por ganado los votos hasta que no se emiten. Es lo mismo que en el fútbol, no hay que cantar el gol hasta que se haya dado por efectivamente hecho. ¿Pero usted cree que le va a ir mejor que en la primera pasada por la Cámara de Diputados? Quiero señalar que llegamos a esta nueva comisión ahora, mañana concretamente, mañana lunes, llegamos desde luego por el protocolo que se ha firmado el gobierno con algunas indicaciones aprobadas, otras no. Entonces vamos en un muy buen escenario para llevar adelante esta nueva conversación democrática, deliberativa con quien corresponde, y mañana esperamos tener un buen presupuesto para la nación. Ministra, esta semana también, el día miércoles, ¿cierto? Va a tener mucha pega esta semana. Bueno, como todas las últimas, como las anteriores, llevamos. Ya, pero este miércoles se vota en el Senado la propuesta del gobierno para el próximo fiscal nacional, que es José Morales. ¿Pasa o no pasa el miércoles? Mire, partamos diciendo que el gobierno ha escogido a una persona para proponérsela al Senado a partir de una quina que formó el Poder Judicial. Entonces, señalar que el gobierno hace una propuesta sobre un marco bien acotado, que son los 5 nombres que envía el Poder Judicial, concretamente la Corte Suprema. Y se ha tomado la decisión de proponer al Senado el nombre del fiscal Morales, José Morales, y nosotros creemos que mañana hecha la presentación que debe formular el fiscal Morales ante el Senado, los senadores estarán en disposición de votar y esperamos votar favorablemente el nombre de José Morales, en tanto él tiene que exponer su programa que ya está disponible en YouTube a propósito de la presentación que hizo en la Corte Suprema. ¿Y qué nos interesa y qué le interesa al Senado, por cierto, no tengo ninguna duda, es la capacidad de formular políticas para ser implementadas por el Ministerio Público que coincidan con la principal necesidad y preocupación que manifiesta el país, que es la seguridad. Narcotráfico, asociación ilícita, delitos en general, también aquellos que afectan la vida de las personas todos los días, portonazos, demás, y de una forma científica, técnica, en colaboración con los demás entes que participan en la persecución y represión del delito. ¿Y esto también incluye los delitos económicos? Se lo pregunto porque una de las críticas que ha habido en contra de José Morales es que no hubo, digamos, en algunos casos donde él estuvo presente, en el caso de las farmacias, que terminó con clases de ética, y después también no haber logrado formalizar a Ponce Lerú, en el caso Cascada. Bueno, la pregunta es, ¿José Morales da garantías de no tapar irregularidades en financiamiento de la política y los delitos económicos también? Es que yo creo que en su pregunta hay un punto que es complejo, que es tapar delitos económicos. Yo no le atribuyo esa intencionalidad al fiscal Morales. Yo creo que yo soy abogada de la Universidad de Chile, formada ahí, y una de las cosas que aprendí es que en el devenir judicial hay muchos resultados posibles y también hay muchas estrategias posibles. El desafío del fiscal Morales mañana en su presentación al Senado es hacer ver de qué manera él está pensando la persecución penal en distintos tipos de delitos, entre otros los económicos. Y esperamos y confiamos en que va a presentar un programa, como lo hizo en la Corte Suprema, que dé garantías respecto a que satisfacerá el interés nacional en materia de persecución delictual. Ya, o sea, las críticas las hizo el Partido Comunista en todo caso, las principales críticas al candidato del gobierno. Bueno, es que... ¿Se imaginó alguna vez que iba a tener que estar convenciendo a su propia gente para que le den los votos? O sea, yo, mire, ¿al fiscal? Parto por imaginar que todos los parlamentarios, tanto los oficialistas como los de oposición,
requieren explicaciones y estamos totalmente disponibles a darlas como gobierno y las hemos dado. Y eso, por supuesto, que incluye al Partido Comunista, Prueba de Dignidad completo, y al socialismo democrático, a quienes permanentemente les estamos explicando las razones o los fundamentos de determinadas decisiones del Ejecutivo. Ministra, otro de los temas que está en la agenda muy fuerte y que es un tema de preocupación de muchos sectores es la deserción escolar, el tema y el drama que hay en la educación en nuestro país por uno de estos factores, que es los 50.000 niños que conocimos, ¿cierto?, hace un par de semanas, que salieron del sistema en el 2021 y 2022. La defensora de la niñez, Patricia Muñoz, pidió urgencia, priorizar la tragedia país, son sus palabras a propósito de esto. ¿Está el gobierno desoyendo esta urgencia? Porque ella dijo que la verdad es que no está viendo que haya urgencia por parte del gobierno. Primero quisiera decir que comparto plenamente la calificación que hace la defensora de la niñez respecto a que esto es una tragedia. 1, 10, 25, 100, 500, el número que sea de niños que estén desertando del colegio es una tragedia para el país, porque ahí se está hipotecando el futuro de la vida de esas personitas, de los niños, de las niñas, de los adolescentes. Lo digo así, no por infantilizar ni achicar, sino que merecen nuestro cuidado, están a nuestro cargo como país, como familia, como comunidad. Y hipotecarles así, porque no se le dan las condiciones para que el niño o la niña o ese adolescente permanezca en el sistema escolar, nos parece que es la tragedia que la defensora de la niñez señala. Y ese ¿Se es está un haciendo punto suficiente para resolver esa tragedia? Ella dice una cosa como que debiera hacerse el mismo esfuerzo que se hace cuando hay un terremoto. O sea, recursos extraordinarios, medidas extraordinarias, y eso es lo que no se ve. Bueno, es que yo creo que hay áreas del desarrollo de las políticas que en un primer momento son invisibles y luego se materializan. El presupuesto va precisamente este año recargado al área de atención a la infancia, a los niños, niñas, adolescentes y a su mejor desarrollo en muchos ámbitos. Porque, y esto es importante creo decirlo, la deserción no es un hecho que se produce de un día a otro, es un proceso que culmina con la deserción y por lo tanto requiere una mirada no solo desde educación. Por ejemplo, lo que viene el próximo año en atención primaria para el tamizaje en salud mental es un factor que también dice relación con esta realidad y es algo que va a empezar a ocurrir el próximo año. Todo el mejoramiento, el funcionamiento del servicio Mejor Niñez viene en este presupuesto del 2023. Todo el tema de habilitación de mayores dependencias para la atención de la matrícula de los niños, niñas, adolescentes, también viene el presupuesto del 23. Entonces, hay una atención, porque quiero recordar que el 23 no es mucho tiempo, estamos en noviembre, o sea, ya viene diciembre, vacaciones y se inicia el año con todo este reforzamiento. Entonces, yo diría que hay una atención, existe compartimos el sentimiento de gravedad que esto implica para la vida de ese niño, niña, adolescente, para la vida de la comunidad y para la vida del país, de esas familias también, que seguramente en muchos casos tienen vulnerabilidades que han significado que se llegue a esta etapa final que es la deserción escolar que sentimos como un golpe. Ministra, para terminar, vamos a conversar un ratito más con los camioneros, con los representantes de la Fuerza del Norte y también con los camioneros de la agrupación del Biobío. ¿Cuál es la postura en este momento? ¿Qué les gustaría decirle a ellos, dejarle como mensaje? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Si esto podría escalar a más, a mayores, ¿qué le dice usted a los camioneros? En primer término quisiera señalar, porque es muy importante reconocer el trabajo que ha hecho el Ministerio del Interior a través del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y la ministra del Interior, Carolina Toá. Ellos están en este instante conversando con los camioneros y yo creo que les han entregado el mejor mensaje. No obstante lo anterior, y usted me lo dice, yo lo que podría señalar para los camioneros es que no es sano, no aporta al país que a partir de una posición de fuerza como es el disponer de sus tremendos camiones instalados en las bermas, pretendan poner a un país en situación de tener que, mediante un chantaje, acceder a reivindicaciones que son excesivas. Llamaríamos a que piensen
llamaría a que piensen que sus acciones tienen consecuencias, no solamente desde un punto de vista jurídico, con la Ley de Seguridad del Estado, sino con el riesgo del abastecimiento y al riesgo que se ha concretado en algún tipo de producto en el país y en consecuencia abandonen esa línea. Si no la abandonan, el Ministerio del Interior actuará con la firmeza que lo ha hecho hasta ahora y Carabineros de Chile apoyará esas medidas como decíamos hace poco rato. ¿Podrían haber más detenidos entonces? Yo creo que si hay alguien que infringe la ley, no está accediendo a entrar en el cumplimiento de esa ley, bueno, tiene grandes posibilidades de que una de las medidas que caiga sobre su acción sea la detención. Ministra Analía Uriarte, muchas gracias por estar con nosotros muchas esta gracias mañana aquí en Estado Nacional. Y muchas seguimos hablando precisamente del paro de camioneros que ya lleva 7 días. Vamos con el presidente de los empresarios, ya va a estar en los siguientes minutos con Matías del Río. Seguimos en Estado Nacional. Se han mantenido movilizaciones que alteran el normal funcionamiento del país. Llegamos a un entendimiento con el ministro. Lo que han hecho algunos de los grupos que firmaron el acuerdo el lunes es plantear nuevas demandas totalmente desproporcionadas para la realidad del país. El gobierno no puede pretender alcanzar acuerdos poniendo el pie encima. El gobierno ha decidido presentar querellas por ley de seguridad del Estado. También se ha instruido a Carabineros de Chile despejar las rutas y por lo tanto restablecer el normal funcionamiento del país. Nosotros necesitamos que los camioneros hoy día depongan su paro porque van a afectar gravemente todo el sistema productivo. ¿Cuántos van a ser los daños efectivos que se le está causando no solo a la economía del país, sino que también a los consumidores finales? Estamos aquí de vuelta en Estado Nacional y sin duda el pulso de lo que está ocurriendo en nuestro país hoy es lo que está, la situación que se está viviendo en las carreteras de nuestro país. Quiero presentar de inmediato al presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Sutil, nuestro invitado. Juan, buenos días, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Matías, por la invitación. Lo quiero invitar aquí a nuestra pantalla a justamente a ver imágenes que son de este momento. Esto está pasando ahora en Paine. Mire usted. Creo que las imágenes son muy elocuentes porque el tiempo que está gastando la gente en pasar más lento, la presión. Aquí se ve una berma, o 3 pistas podríamos decir, 2 pistas y media de una berma. No alcanzo a ver si la de los tractores alcanza a ser pista o berma, pero es bien elocuente, pues, Juan, porque si hay 2 pistas, una es de todos los chilenos y una es de los camioneros. Bueno, mira. O de esos camioneros. Sin duda estamos en un problema muy complejo, severo, estamos en plena crisis. Yo escuchaba recién a la ministra, Chile está en una crisis de seguridad enorme y sin estar de acuerdo en la forma, y lo he dicho públicamente, sin duda los camioneros tienen demandas que son muy atingentes. Lo primero que es la seguridad. Todos vemos cómo son afectadas las cargas ellos en lo personal y esto no ocurre solamente con los camioneros, hemos visto reportajes de lo que ocurre también en la locomoción colectiva, tenemos problemas severos ahí. Segundo, ellos han sido afectados, como todos hemos sido afectados con los combustibles, en los precios de los combustibles. Hay algunas empresas que tienen resuelto su problema de transporte a través de los polinomios o a través de los precios de sus trabajos. Perdón, pero el alza del precio de los combustibles, en muchos casos, no me atrevo ni puedo decir que en todos, son traspasados a precio. Está bien, por eso déjame porque iba para allá. Sí. Y hay otros en que no está ocurriendo eso. Y por lo tanto también es parte de las demandas y además yo creo que tienen problemas de organización, de cómo organizan también su oferta. Y yo lo he conversado, yo estuve con los dirigentes de los transportistas el día lunes, después que se juntaron con el ministro Marcel. El día viernes estuve trabajando hasta las 2 de la mañana,
Y ayer trabajamos más de 12 horas seguidas en conversaciones permanentes, y yo creo que ya se debiera empezar a buscar un acuerdo para terminar este problema. Ahora, hay una disyuntiva muy relevante que está haciendo el gobierno, porque llegó a un acuerdo con los tradicionales dirigentes de los camioneros el lunes pasado, pues descolgados, no se sabe quién es el interlocutor, pero el viernes había ciertos acuerdos ya, y el ministro Monsalve sostiene que no va a levantar las querellas que ha puesto, porque algunos dicen, claro, si se les deja pasar ahora el que paren una semana al país completo, el día de mañana, favoreciéndolos con ciertas cosas solo para ellos, no para el resto del país, el combustible para los transportistas de otro tipo no se va a congelar. El día de mañana, si el gobierno y la autoridad cede, en 2 meses más podemos tener otro paro por otra cosa. Bueno, por eso mismo... ¿Cuál es la disyuntiva del costo que se está pagando y aplicar la ley con el rigor que requiere? Bueno, en este minuto, por ejemplo, en inicio de las cosechas, por ejemplo, las lechugas, los porotos verdes, la cereza, los damascos, son todos altamente perecibles. Ahora, si tú lo llevas eso a un monto, si esto no se resuelve, probablemente esta semana las pérdidas van a pasar de 200, 300 millones de dólares por la incapacidad de mover los contenedores a los puertos, la incapacidad de traer las verduras, porque las lechugas se cosechan en el día, se transportan y se comercializan. Los porotitos verdes lo mismo, y hay una serie de productos, los damascos y otros, que muchos de ellos vienen incluso de muy pequeños productores, incluyendo también la fruta de exportación primaria. Queda muchos empleos y que genera una economía... Y esto los transportistas lo tienen claro, es parte de su responsabilidad y el peso que tienen. Yo lo conversé el día de ayer largamente con la gente del norte, también con la gente de Biobío, también con la gente de la región metropolitana, la quinta región. Estuvimos trabajando hasta las 2:30 de la noche, después de sentarnos a la mesa a las 12 del día. Y yo confío en que los próximos momentos se debería llegar a un acuerdo sustancial, quizás no con todos, pero con una buena parte. Sí. La ministra acaba de decir que no hay crisis de desabastecimiento. ¿Qué versión tienen ustedes? Bueno, efectivamente, hasta ayer pasaron convoy protegidos hacia el norte de la industria de los supermercados. Pero hay problemas, por ejemplo, en industrias que están con dificultades para recibir sus insumos. Por ejemplo, la industria cervecera podría parar, la industria minera también podría parar, la agricultura, si no se resuelve esto entre hoy día, quizás mañana máximo, pero yo diría hoy, hay mucho agricultor que no va a poder cosechar y que va a tener que botar su fruta. Y ahí empieza este escalamiento. Y a mí lo que me preocupa es que este ya no se transforme en un problema de los transportistas, por legítima que fueran algunas de sus demandas o varias de sus demandas, que esto escale. Porque yo digo, si esto ocurre, vamos a ver a los agricultores también protestando en las carreteras y en los pueblos, botando su fruta y teniendo problemas severos. Entonces ya no es un problema puntual si un supermercado ni Iquique le llega o no le llega un abastecimiento, sino que aquí estamos frente a un problema mayor, y por lo tanto la solución tiene que ser una solución también mayor. Y parte de los acuerdos es lograr generar una mesa, por lo menos nosotros nos hemos comprometido, lo dijimos desde el primer día. Sobre la mesa la gente pierde cierta... No es una mesa de diagnóstico, es una mesa resolutiva, de ocupación. Tú te puedes preocupar o ocupar. Nosotros los empresarios en general nos ocupamos, no nos preocupamos. Y por lo tanto, yo lo que le he dicho a los transportistas, tanto del norte, de Biobío, de la metropolitana, la quinta región, que he estado ayer todo el día en reuniones con ellos, es cuáles son los puntos que hay que mejorar. Y hay que mejorar temas de seguridad, temas de descanso, especialmente en carretera. En Chile no tenemos los descansos que tienen en los países que tienen grados de desarrollo mayor que nosotros, y esos lugares de descanso tampoco tienen seguridad. El gobierno también se comprometió a aquello. Y en materia de combustible,
también hay una propuesta hasta ayer a las 12 de la noche, muy robusta, que es algo mejor que la del día lunes, que está en este minuto en asamblea para ser confirmada. ¿Hay intransigencia de parte de algunos transportistas, camioneros, a su juicio? Hay de todo. Incluso cuando tú los escuchas a ellos, ves cuáles son no solo sus dolores, sino sus preocupaciones. Ayer yo escuchaba que ellos tenían mucha preocupación por que también hay bandas delictuales que se han ido enquistando en el transporte. Incluso el lavado de otros orígenes de dinero que lo lavan a través del transporte y compiten, espera un segundo, y compiten con tarifas que son realmente bajas y los destruye. Sí. Y eso está pasando y hay hechos reales, ayer los denunciaron, de algunas personas que han caído presas y que después de caer presa se ha vinculado esos delitos también a esta actividad. ¿El gremio de los camioneros está infiltrado por el lavado de dinero? No, yo no estoy diciendo que el gremio, estoy diciendo que la industria. La industria. Que es muy distinto. Sí, correcto. Porque también puede haber una relojería que sea de un narcotraficante. Ya, pero también. en todas las industrias puede haber algún narcotraficante que lava. Pero ¿cuán relevante es en los camioneros? En el caso de los transportes es relevante, según lo que yo escuché de parte de ellos. De hecho, ponte tú, ayer a las 2 de la mañana, después de que nosotros salimos de la negociación, se detuvo a un transporte en Calera que llevaba armas, droga y otros. Entonces, eso es una realidad. Y en el norte también hay mucha vinculación a situaciones de contrabando, porque también el contrabando requiere de transportistas que se presten para hacerlo, ¿no? Y eso también es un problema. Y todos esos problemas, Matías, hay que resolverlo. Pero eso es secundario respecto de los temas de fondo. Los temas de fondo de los transportistas es que hay una inseguridad en el país. Juan, pero ¿qué chileno no está preocupado de la inseguridad? ¿Qué chileno no está sufriendo el alza de los combustibles? La diferencia es que la gran mayoría de los chilenos y chilenas no puede parar al país, no puede poner al país de rodillas y más bien tiene que sufrir que haya un grupo, como dijo la ministra recién, lo dijo la ministra, que tienen ambiciones desmedidas para sus propios intereses. Bueno, yo así se lo hice ver a algunos de ellos, especialmente... ¿Usted comparte eso? ¿Comparte eso que dijo la ministra, que hay algunos que tienen ambiciones desmedidas? Pero sí lo he dicho públicamente. O sea, pretender, y de hecho una carta que yo pedí que incluso la retiraran, donde oficialmente solicitan una rebaja del 30% del combustible, que eso significa que es mucho más que el presupuesto de salud de todo Chile, cuando tenemos a la gente incluso esperando los CEFAM, a mí me parece que es de una desproporción absoluta y también me parece que es inadecuada e incorrecta. Sin embargo, yo creo que estamos buscando los caminos de la solución y espero que sean anunciados yo te diría en la próxima hora. ¿Que tiene alguna información de que se puede destrabar dentro de la próxima hora este conflicto? Es que ¿para qué me pregunta? Pero que si usted mira el reloj y dice dentro de una hora, usted tiene información concreta de que antes de que terminemos Estado Nacional pudiéramos nosotros anunciar que se llegó a acuerdo y se destrabó el conflicto. Es probable, es probable. ¿Y qué dice ese acuerdo puntualmente? Bueno, tiene materias de seguridad. Ya. Yo te la he ido mencionando. ¿Sí? Tiene también materias de trabajo conjunto. Tiene también materia de ley de transporte, índice de precios, trabajo conjunto con las empresas de las 6 ramas de la producción y el comercio para ajustar y atender las demandas de ellos, ya sean demandas de todo tipo, de atención, de valores, de tarifas y otros. Juan, mirado desde el empresariado, que están preocupados de los niveles o las tasas de inversión, por ejemplo, un país que hace un tiempo está acostumbrándose a resolver sus problemas políticos a través de los paros o de la violencia o de las tomas, ¿cómo queda en el concepto internacional para ser un país atractivo para recibir inversiones, por ejemplo, y ser confiable y sustentable en el largo plazo, dar empleo, crecimiento, etcétera? Bueno, ¿Nos empezamos a parecer a otros países? Sí, pues sí, nos vamos deteriorando. Mira, hay un problema que es muy de fondo, que es
la representatividad. Y lo que estamos viendo hoy día en la industria del transporte es que las representabilidades históricas como Sergio Pérez, como Juan Araya, como Chile Transporte, hoy día están de alguna forma superadas y están fraccionadas. Y eso es el fiel reflejo de lo que está pasando también en la política, que a mí me preocupa mucho, porque al final, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo más de 20 partidos políticos en el Congreso, vemos la misma fraccionamiento, vemos la misma incapacidad de lograr acuerdos, por lo tanto, yo creo que estamos en esa materia en una suerte de crisis. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que trabajar por una mejor y buena política, quizás hay que hacer una reforma seria como los países desarrollados, en que si un partido político no tiene un 5% de los votos, un candidato no tiene un 5% de los votos, no llega al Congreso. Eso obliga de alguna forma en positivo a buscar acuerdos. Y en materias gremiales, yo creo que también existe que tiene que haber renovación. Por lo menos en el gremio que yo participo, que es la Confederación de la Producción y el Comercio, existen dos cosas que son muy importantes. Primero, que hay una renovación permanente. Y segundo, que hay una tradición donde el expresidente está en silencio. O sea, cuando yo asumí, Alfonso Suet mantuvo silencio. Y anterior, cuando asumió Alfonso, Alfredo Moreno estuvo en silencio. ¿A qué se refiere? ¿Quién no mantiene silencio? Bueno, yo digo, ¿qué es lo que pasa? Mira lo que pasa con los gremios para graficarlo. Hay dirigentes gremiales de lujo, eso no hay ninguna duda. Pero Juan Araya lleva 30 años. Sergio Pérez lleva 30 años, don Rafael Cuncille 40 años. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, estoy diciendo que es importante que hayan renovaciones, porque si no se generan estos caudillismos. Es lo mismo que le pasa al señor Soria, por ejemplo, que pasa de alcalde a gobernador, después a diputado, a senador, y vamos dándole la vuelta a la perilla, y finalmente no existe una renovación. ¿Y eso qué es lo que genera? Genera, a mi juicio, para decir las cosas como son, como siempre lo he dicho, genera un conflicto de representatividad, y en ese sentido yo creo que lo que estamos viendo hoy día con los transportistas es que hay nuevos liderazgos que están en desarrollo de cómo se van a... ¿Estos liderazgos no están dando el ancho, su juicio? Bueno, yo creo que hay algunos que sí, otros que no. Yo creo que cuando tú no mantienes la racionalidad de lo que es posible y no es posible, posible y no posible, yo creo que ahí tú ya no estás ejerciendo tu correcta liderazgo. Desde marzo del 2020 está en la conducción de la CPC. Suelen ser 2 años. Hay excepciones, pero suelen ser 2 años. Va a ser casi 3. ¿Cuál es el mayor, si se quiere, satisfacción y la mayor frustración que se lleva Juan Sutil a punto ya de dejar la CPC? Años difíciles de tomar. Mira, primero decir que me ha tocado vivir todas las crisis, incluyendo esta de los transportistas, que la estoy viviendo desde el día lunes hasta alta hora de la madrugada. Pero me toca asumir en la crisis social más severa de las últimas décadas, que fue el 18 de octubre. Me toca la crisis de pandemia desconocida para nuestra generación en el último siglo, que generó una cantidad importante de riesgos, especialmente la protección de la vida de las personas. Cambiar las formas de vida. Me tocó la crisis económica fruto de la interrupción de la cadena productiva en el mundo entero, que hubo que enfrentar y buscar acuerdos. Me tocó enfrentar acuerdos tributarios. Recuerdo que la PGU, que nace en el gobierno del presidente Piñera, se logra a través de un acuerdo tributario que la financia. Y los 193.700 pesos que decía Analía están financiados fruto de eso. También me tocó la crisis política más severa. Yo creo que el Congreso pasado, donde muchas autoridades hoy día son autoridades de gobierno que estuvieron en el Congreso, yo creo que fue lo más obstruccionista y difícil. Me tocó también... ¿Y cuál es la satisfacción que se lleva? Es que te quiero poner en contexto. La crisis institucional, cuando el señor juez del Tribunal Constitucional, Aróstiga, dice, ¿sabe qué más? Voy a escuchar a la gente y no voy a mirar la Constitución. Todo eso fue crisis.
Todo eso ha significado trabajar de 6 de la mañana a 11 de la noche. Me tocó la crisis de la convención y es público todo lo que hicimos por participar, etcétera, etcétera. Las mayores satisfacciones, Eso. y después te voy a decir mis decepciones, Nos queda un minutito, así que Sí. tenemos que ser Es- sintéticos. Satisfacción. es haber contribuido en la pandemia con todo lo que hicimos para la protección de todos los chilenos, que no faltara la última cama en Chile. Como lo dice algunos estudios de la Universidad Católica, haber evitado miles de muertes y haber trabajado duro por lograr todo eso. ¿Y frustración? ¿Qué frustración La mayor se lleva? frustración fue ese ataque orquestado, a juicio mío, para tratar de denostar el trabajo que hicimos y que realmente me ha dolido, porque yo creo que lo más importante que he hecho en mi vida es el trabajo que hice para la pandemia, lejos. ¿Con los respiradores? Con los respiradores, no, y con los materiales de protección, alimentos, protección a los adultos mayores. Protegimos a 50.000 adultos mayores. En países como España, Italia, se morían en los asilos de ancianos. Aquí no murió nadie abandonado, nadie. Protegimos a todas las fundaciones del cáncer, Niños con Cristal, Teletón. Entonces, yo digo, fue un ataque tan bajo que me dolió. Yo te diría que me reventó el colon, para que lo tengáis claro. Una cosa muy breve. Desaparece, bueno, me imagino que después del 15 de diciembre se irá a lo privado, lo familiar, vacaciones, etcétera. Pero Juan Sutil en la esfera pública desaparece y se enfoca en lo privado, ¿o la política es una opción de futuro? Yo soy súper institucional. Acepté un año más, nada más que por la crisis Pero otra forma política, realidad. Juan. Otra forma de política. No. ¿Podría ser unas candidaturas de algo en el futuro? ¿No le interesa? No, yo voy a cumplir la institucionalidad, voy a desaparecer de la esfera. Va a venir Ricardo Meves, que aprovecho públicamente de reconocerle la valentía de asumir esta responsabilidad, porque es realmente compleja. Juan, lo último, ¿cómo están viendo desde el empresariado esta polémica, esta pseudo-crisis, mini-crisis de la Polar con Under Armour, con Adidas, donde hay acusaciones muy graves de un lado y de otro? Bueno, yo creo que hay que dejar que esto se investigue bien, porque por un lado el representante de la marca dice, oye, se está vendiendo inadecuadamente una marca de que yo represento. Y por otro lado tú tienes la información de la Polar que dice, mira, este es un modelo de negocio que no solo lo hago yo, lo hacen otras instituciones como Tesco en el mundo, que compran estos saldos con la autorización. Eso es lo que dicen, yo no estoy diciendo que eso sea correcto, pero es lo que están diciendo y no tengo por qué no creerle, con la autorización de la marca, con la venia, y que ellos pueden comprar estos saldos y venderlos a bajo precio. Entonces la pregunta y el conflicto que se presenta es, si la Polar tiene todas estas autorizaciones, que por cierto yo no comparto muchas veces que la prensa vaya y juzgue, porque la prensa va y juzga muchas veces, yo lo he sufrido incorrectamente, hasta no dejar que esto se aclare. Y la pregunta es, si la Polar efectivamente tiene estos derechos y ha pagado y tiene la trazabilidad y está dentro del marco de la ley, bueno, se genera un conflicto entre el representante de la marca y la marca por no estar protegida. Entonces, yo creo que eso está aún... A propósito, Ricardo Meves, su sucesor, hizo una suerte de juicio previo. No. Lo que hizo Ricardo, yo lo miré con mucha atención. Él habla del espectro general y yo estoy de acuerdo. No puede haber informalidad en el comercio, no puede haber nada de lo que él mencionó. Pero de ahí a juzgar a la Polar, yo creo que hay una distancia hasta que los hechos no lo establezcan. Y eso no es ni la prensa, ojo, porque Mega fue extremadamente irresponsable, a juicio mío, en el reportaje que hizo, y eso no le corresponde hacerlo a la prensa, le corresponde hacerlo a la justicia. Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Matías, por la invitación. Y gracias también siempre por la buena disponibilidad en los 2 años, casi 3 años de estar en el cargo, de estar siempre conversando y dialogando abiertamente. Yo te agradezco y a través tuyo también le agradezco a la prensa correcta, porque creo que han sido lo suficientemente serios, responsables con mi gestión. Gracias, Juan. Muy buenas tardes. Constanza Santamaría le toma el pulso de lo que está pasando, porque Juan Sutil nos dice que tiene información de que
dentro de una hora, ya queda menos de una hora, ¿podrá destrabarse esta crisis política a estas alturas de abastecimiento, económica, gremial? Connie. Se lo vamos a preguntar precisamente a los dirigentes de los camioneros. Estamos en contacto a esta hora con Freddy Martínez, que es dirigente de los Camioneros del Sur, ¿cierto?, del Biobío, y también con Cristian Sandoval, presidente de la Confederación de Camioneros Fuerza del Norte. ¿Cómo están? Muy buenas tardes ya. Bienvenidos los dos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, lo primero que quiero partir por preguntarle a los dos, el que tenga información, que nos pueda aclarar. Recién escuchábamos, no sé si lo alcanzaron a escuchar, al presidente de los empresarios, Juan Sutil, diciendo que entiendo que se reunió, ¿cierto?, también con ustedes ayer, que estaban a punto de llegar a un acuerdo en la próxima hora. Podría haber novedades de llegar a un acuerdo entre los camioneros y el gobierno para deponer la paralización. ¿Es efectivo eso? ¿Qué saben ustedes? Freddy. Mire, nosotros queremos en primer lugar, Connie, saludar a todos nuestros colegas desde Arica a Punta Arenas que están expectantes, disciplinadamente ordenados por esta crisis, este problema que tenemos, que tiene dos focos fundamentalmente que ya todos han conocido, que es la seguridad y el tema de los combustibles. Tenemos una economía quebrada. Ojalá que lo que el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio está diciendo sea efectivo. Nosotros estamos disponibles para poder conversar con el gobierno en cualquier momento y nuestra disposición es salir de este problema. Pero no tenemos información oficial de lo que él indica. Ya, o sea, ustedes no saben, digamos, no han vuelto a tener contacto con el gobierno después de la reunión que tuvieron ayer, en la que por lo menos ustedes salen diciendo que no hay acuerdo, ¿cierto? Efectivamente, tenemos un trabajo arduo junto con el colega Sandoval y el gobierno, pero no tenemos acercamiento en un punto particular. Ahora, escuchando a don Juan Sutil, efectivamente, como usted bien lo señala, nos juntamos ayer porque hay una conversación que ha propuesto el gobierno entre los grandes generadores de carga que él representa y los camioneros, que somos nosotros representantes de los pequeños camioneros que manejan su camión principalmente, para que se empiecen a abrir puertas y generar confianzas y un trabajo mutuo para que este tipo de situaciones que hoy día vivimos, estas crisis, poder solventarlas de mejor manera a futuro y en forma mancomunada. Y eso lo agradecemos. Miren, nos daba un dato don Juan Sutil ayer, que le había consultado a los transportistas que él les prestan servicio, y esas flotas, que son las grandes flotas, tenían una utilidad del 30%. Nosotros estamos con números rojos. Entonces, siempre vamos a llamar a la invitación de que estas grandes empresas nos abran una pequeña puerta para tener esas condiciones que los camioneros que nosotros representamos no tienen. Cristian, escuchábamos recién, entrevistamos justo antes, ¿cierto?, a la ministra secretaria general de la Presidencia, Analía Uriarte, y ella responsabiliza a ustedes, básicamente, como los descolgados de las otras agrupaciones, ¿cierto?, tanto de la agrupación de Juan Araya como de Sergio Pérez, y los responsabiliza a ustedes de la falta de acuerdo. Y habla estamos hablando, dijo, de grupos de camioneros con una ambición desmedida, que han hecho peticiones que se alejan mucho de lo razonable y lo atendible que sea posible acceder. ¿Qué responden a eso, Cristian? Mire, primero que nada, buenas tardes, señorita Connie. Nosotros somos una confederación de hechos, no somos unos camioneros descolgados. Nosotros no empatizamos ni tenemos relación con el señor Araya, ¿ya? Porque nosotros sabemos cuál es la posición de él y en qué contexto él pertenece a la asociación gremial que él representa. Él no es representativo, ni el señor Sergio Pérez, para nuestro gremio, que somos de los pequeños y medianos empresarios. Me gustaría que vieran la cifra de los camiones que están apostados, ¿ya?, a nivel nacional. Si fuéramos descolgados, no estaríamos cada uno haciendo barra por cada confederación. Pero aquí estamos haciendo una causa común, aquí estamos apoyando esta movilización que a juicio nuestro es correcta, es impecable. Nosotros estamos pidiendo seguridad y estamos pidiéndole una rebaja al combustible al gobierno porque ya no podemos seguir trabajando en números rojos. Entonces decirle a la señora ministra que por favor, cuando ella diga
de que unos camioneros ambiciosos están haciendo una movilización. Yo me gustaría que tuviera un poquito más de respeto cuando se dirige a todos los camioneros que son humildes, no que tienen una posición más alta, como son los de la CNTC, Chile Transporte, etcétera, señorita Connie. Freddy, sabemos ahí entre bambalinas que el presidente de la CPC, Juan Sutil, se va de aquí, ya se acaba de ir de nuestro estudio y se va directo a La Moneda a reunirse ahí, ¿cierto?, con las autoridades de gobierno que están negociando un acuerdo y que a las 12:30, en media hora, hay un anuncio y que probablemente hay un anuncio de un acuerdo. ¿A ustedes les ha llamado por teléfono? ¿Tienen alguna invitación? ¿Los citaron para esa reunión que debiera ser a las 12:30? ¿Temen quedarse fuera de ese acuerdo? Mire, lo primero es decirle, Connie, que no tenemos ninguna invitación. Lo segundo es que los camioneros que están movilizados, que nosotros representamos y que tenemos documentos firmados para representarlos, aquí hay una cuestión formal. No es que nosotros seamos descolgados o anden la gente que los tengamos obligados. Esto es algo que nace en forma voluntaria por una situación de crisis de seguridad y la problemática que tenemos hoy día para poder funcionar y abastecer al país y mover la economía nacional. Hay que entender un contexto que es importante respecto al problema de la economía propiamente tal de nuestras pequeñas empresas. Aquí lo que se está pidiendo es una rebaja acotada de los combustibles durante 4 meses, que es un periodo en el cual hay que crear los mecanismos técnicos para mejorar lo que hoy día tenemos que se llama MEPCO, para que actúe mejor salvaguardando estas tremendas alzas y bajas. No hay que olvidar que en 12 meses tenemos un 100% de los costos y para eso nosotros necesitamos comprender de que en muchos tramos es más del 50% de nuestros gastos directos. Sí, quería preguntarle sobre eso. Cuando ustedes dicen estamos haciendo una propuesta acotada, pero el costo que tiene eso para todo el país, el ministro de Hacienda lo dijo muy claro, 6.500 millones, que es el equivalente a todo el presupuesto de la salud primaria. Entonces, cuando ustedes están haciendo esa solicitud, un gremio que, hay que decirlo, y usted me contestará, ha tenido todos los beneficios del mundo, tienen renta presunta, que es una exención tributaria, un beneficio tributario, a ustedes se les devuelve el impuesto específico del diésel casi en un 100%. Entonces, la verdad es que de repente como que uno mira y uno dice, ¿ustedes no se dan cuenta que son unos privilegiados comparados con todo el resto de los, digamos, los transportistas de otro tipo de transporte o los automovilistas que tienen que pagar el impuesto completo, etcétera? Entonces, ¿no están siendo desmedidas las peticiones después que el gobierno accedió en el congelamiento de los precios del diésel durante 3 meses? Mire, primero que todo, no hay nada desmedido y no hay nada que sea para los camioneros. Esto es para todos, para toda la gente que usa los combustibles. Esto es algo que ha golpeado el bolsillo de todos, desde el particular que va a su trabajo, los taxistas, los taxibuceros, etcétera, etcétera. Esto no es un problema de los camioneros en particular. En segundo lugar, le quiero recordar de que lo que usted dice que hay exenciones o ventajas tributarias no es efectivo. Nosotros desde el año pasado, que el impuesto específico es negativo. No estamos rebajando absolutamente nada, porque la ecuación fracasó cuando se produjo esta explosividad en el alza de los combustibles. Por lo tanto, nosotros, si nosotros tuviéramos cómo empezar a trabajar estos 4 meses, lo haríamos. Los camioneros, si usted va y los consulta, no están movilizados, están movilizados porque no pueden salir a trabajar. Hay que pensar que detrás de un camión hay una familia que come, se educa como cualquiera. Nosotros no somos grandes flotistas que tienen ecuaciones de ajuste y buenos trabajos, como lo decía el señor Sutil, y por eso lo hemos pedido y le agradecemos. Entiendo que nos pueden abrir la puerta en el mediano o largo plazo y poder trabajar con esas condiciones. No estaríamos aquí si la crisis del bolsillo de nuestra gente les permitiera funcionar, porque nosotros somos los primeros que perdemos al no trabajar. Y dependemos de un camión. Sí, se nos acaba el tiempo. ¿No, ustedes temen quedarse abajo del acuerdo que supuestamente estarían llegando a esta hora en La Moneda? Mire, el acuerdo que puedan acordar sin nosotros, lo único que va a hacer es mantener los camiones apostados, porque la gente nuestra, nosotros no trabajamos solo con el colega Sandoval, aquí hay bases. Y ayer hicimos un consultivo respecto a lo que el gobierno propuso. Y no somos inflexibles. Le hemos dicho al gobierno que estamos dispuestos a conversar todo lo que tenga que conversarse
pero si nos dejan y nos están obviando, bueno, es cosa de ellos, nosotros nos podemos obligar a que nos reciban, no sé con quién estarán llegando a acuerdos, parece que hay camioneros de nivel A y camioneros de nivel B, porque nosotros la verdad que no tenemos, ¿a usted no lo han llamado? No me han llamado, tampoco, pero entonces, más o menos nosotros ya estamos sabemos que abogando por perfecto. aquellos que están hoy día Perfecto. no pudiendo alimentar a sus familias. Freddy Martínez, Cristian Sandoval, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora aquí en Estado Muchas Nacional. gracias a Muy usted. buenas tardes. Muchas gracias, señora Connie. Muy bien. Y nosotros nos vamos a una pausa, 12:08. Ya estamos de vuelta con más aquí en Estado Nacional. Estás viendo Estado Nacional. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional. Una cosa es la pauta que teníamos y otra cosa es lo que está sucediendo. Y es imposible no hacerse cargo de las noticias dinámicas que en este momento ocurren, porque no es una exageración, no es un eufemismo decir que el país está parado por la acción de un grupo de camioneros que tiene la posibilidad, como nadie más en Chile la tenga probablemente, de tomarse las carreteras cruzando un par de camiones. No son un par, lamentablemente, pero podrían hacerlo así. Bueno, tenemos noticias, tenemos información de que podría anunciarse un acuerdo muy pronto, pero mientras no lo veamos en concreto, no podemos asegurarlo. Vamos a estar atentos a lo que ocurra. Pero por el momento, invitamos a nuestros panelistas a hacerse cargo de este tema que está sucediendo. Natalia Gentile, presidente del PPD, muy buenas tardes. ¿Cómo Hola, está? Matías, muy bien. Bien, esto es, usted que ha estado los últimos meses en la negociación constitucional, es de otro pulso, de otra intensidad, pero me imagino que están al tanto de lo que está ocurriendo. Sí, sin duda. Oye, la Ojalá no Natalia fue demore. elegida entre las 100 mujeres líderes, así que un reconocimiento a ella. Muchas Bien, gracias. Natalia, Muchas muchísimas gracias. Y ojalá la negociación no demore 80 días como la construya. Diego Chalper. Qué fácil opinar desde afuera. Diego Chalper, muy buenos Muy buenos tardes. días, Matías, muy buenos días. Gonzalo Winter, muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Buenas tardes, Matías. Buenas tardes, contertulios. Cristian Valenzuela, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Cristian Valenzuela, diputados del Partido Republicano, yo tuve que verlo nuevamente porque lo había escuchado y uno tiene que ir a la fuente y escuchar. Han respaldado en parte lo que ocurre con los camioneros, ya los grupos de camioneros que paran al país. Es más, la diputada Chiara Barquesi, si no me equivoco, más otra vez constituyente de Arica, más otros diputados secundando. ¿Está el Partido Republicano, esa es la acusación que se hace, detrás de este paro de camioneros? Mira, así como detrás no es así, no es efectivo. Yo no conozco las asociaciones que están participando de esta movilización. Lo que los diputados respaldan, y me parece que es algo que quizás en general la ciudadanía y distintos sectores también respaldan, es la crisis de seguridad, es la crisis económica aquí. Y nosotros creemos que es legítimo que las personas, que las instituciones, que las organizaciones puedan manifestarse en contra de ciertas circunstancias. ¿Y parar el país también? Un camionero que no puede transitar libremente por las rutas, que no puede dormir tranquilo la noche porque eventualmente lo pueden asesinar, es una situación muy compleja. Disculpe, Cristian, un segundo, pero ¿qué eso le pasa a los taxistas, a los ciudadanos? Sí. Y hay legítimas... ¿Pero manifestarse es tocar la bocina o parar las carreteras? Yo quiero agregar el apellido al tiro para que no quede suelta la frase. En la medida en que esa manifestación sea pacífica, en la medida en que esa manifestación no interrumpa la libre circulación de las personas, en la medida en que esa manifestación no afecte a otras personas, como estamos viendo... Para cerrar la frase, ¿el Partido Republicano entonces rechaza la forma en que los camioneros hoy día se están manifestando? Yo no me voy a arrogar la representación del Partido Republicano, pero yo creo que el Partido Republicano rechaza la manifestación violenta, la manifestación que impide la libre circulación de las personas. ¿La que se ha hecho es violenta? Pero es ilegal. Hay que distinguir. Pero es ilegal. Mira, ¿me permites, Matías? Por favor, yo creo que esto es súper importante porque aquí es donde uno empieza a marcar deslinde. A ver, Diego Chal. Yo creo que el fin nunca justifica los medios. Por lo tanto, uno no por solidarizar con parte de los petitorios puede legitimar que se use la violencia como medio de acción política. Y hacer toma de las carreteras de manera ilegal es una forma de violencia. La misma violencia que tú le criticabas a la primera línea en Plaza Italia, porque en el fondo es una violencia ilegal, es proporcionable a que un señor instale un camión y diga, mira, yo me siento sobre la ley y por lo tanto interrumpo el tránsito. Y por lo tanto yo en esto creo que el fin no justifica los medios, por noble que sea el fin. Y por lo tanto yo creo que en esto nosotros tenemos que tener una sola voz. Porque el día en que sea posible emplear la violencia para alcanzar medios legítimos de manera tan normalizada como la tenemos en Chile, se acabó la democracia. Se acabó el Estado de Derecho. Entonces, perdón, ahora ojo, sí tengo
que hacer un comentario que espero que no se me moleste, Gonzalo. El problema es que tenemos un gobierno que en esto tiene algún nivel de inconsistencia. Porque yo le recuerdo que cuando partió este gobierno, un ministro que hoy día ha pasado un poquito al olvido, pero era un ministro muy protagonista a esa altura, decía que la ley de seguridad interior del ministro Jackson, la ley de seguridad interior del Estado no era parte del inventario de ellos, porque como tú sabes, ellos tienen unos valores distintos al resto de la humanidad, no podían usar la ley de seguridad interior del Estado. Entonces, el problema que tienen es que cuando la realidad se les impone y se dan cuenta que gobernar es mucho más que mandarse frases para la galería, se dan cuenta que esas herramientas se tienen que usar. Lo mismo la ley antiterrorista, lo mismo otras herramientas. Entonces, yo le pido al gobierno en esto que entienda que las herramientas que existen hay que usarlas y que hay que tener menos fariseísmo porque la realidad te revienta en la cara. Creo que mejor que se haga cargo Gonzalo, porque fue... ¿No? No, porque yo voy a hablar de los camioneros también. Ya, está bien. Natalia Gentile, Diego Chalper hace una comparación de estos camioneros que han parado las carreteras con la primera línea en su momento, guardando las proporciones de las diferencias Guardando de tiempo. las proporciones, obviamente, pero son formas de violencia al final. A ver, yo comparto que son formas de violencia. Yo creo que pueden tener orígenes distintos, explicaciones sociológicas distintas, más base de legitimidad a la demanda, pero la forma no es correcta en ninguno de los dos casos. Y sobre eso creo que nosotros hemos estado prisioneros, tal como decía hoy día una gran columna de Daniel Matamala, de los camioneros durante los últimos 40 años. Y eso es inaceptable, porque además... Efectivamente, creo que las demandas que ellos tienen y los privilegios no corresponden por una parte, pero haciéndome cargo de lo que decía Diego, yo creo que más allá de las pretensiones que en su minuto tuvieron algunos actores políticos respecto de querer instalar herramientas nuevas o una nueva mirada sobre las cosas, la realidad se ha impuesto y la ministra del Interior no le ha temblado la mano ni un segundo, Se nota el cambio de mano. Para aplicar lo que corresponda por esta fractura que tenemos hoy día y por este atentado contra la libre circulación que tenemos hoy día también. Gonzalo Winter, fariseísmo, dijo Diego. Yo quiero ser muy Falta claro, de consistencia. yo quiero ser muy claro primero con el primer tema. La seguridad de los camioneros y de cualquier ciudadano de la República sí es un asunto que corresponde al Estado. Sin embargo, este paro de los camioneros no es por seguridad, este paro es por plata. Digamos las cosas con toda claridad, es por beneficios y es por privilegios. Para que la gente lo sepa, los camioneros tributan por renta presunta sin razón alguna. Se les devuelve el 80% del impuesto específico. Por cada ocasión en que una persona paga 300 pesos por un litro de benzina, un camionero paga entre 15 y 18. Y todo eso lo han obtenido por la fuerza, sin que ninguna fuerza política diga, sabe que esto es bueno para el país, esto te lo desarrollo, esto es justo, sino que solamente esta es la única forma que tengo de despejar la ruta. ¿Con quién acordaron hoy en día con Michelle Bachelet? ¿Con Michelle Bachelet? Sí, lo cual me parece una vergüenza, pero para que todo el país lo sepa, Michelle Bachelet nunca dijo, a diferencia de la gratuidad en la educación, creo que esto es justo, bueno para el país, sino que esta es la única forma que tengo de despejar la ruta. Y hoy día proponen más plata, equivalente a todo el presupuesto de la salud primaria. Entonces yo me pregunto, ¿por qué razón el país considera que toda esa plata habría que destinarla a eso y no a otra cosa? Y quiero denunciar también que el Partido Republicano está claramente apoyando el paro. La diputada Barquesi participa de las actividades en la toma ilegal de las calzadas y Cristian Valenciano no ha sido capaz de reprochar o condenar eso en este panel. Todos las personas que en este gobierno han ocupado una calzada ilegalmente, estudiantes, mapuche, ambientalistas, etcétera, han recibido por contrapartida un piquete de carabineros haciendo ejercer la ley. Por lo tanto, ahí yo no veo fariseísmo, sino que veo con toda claridad una lógica que es, se gobierna. Pero por último quiero hacer un llamado al gobierno, a que no hay que entregar nuevos dineros a los camioneros. No hay ningún argumento, no hay ninguna racionalidad. Pero el gobierno ya ha ido cediendo, ha ido entregando. Pero yo estoy entregando mi posición. Eres como un disco. Mi posición es que en las calzadas que están tomadas ilegalmente hay que hacer cumplir la ley. Yo María, respecto primero a la generalización, yo insisto, aquí hay grupos de camioneros que legítimamente tienen derecho a protestar. Y en la medida en que esa protesta sea pacífica, yo creo que está bien que sea así. La reducción que hace Gonzalo, la reducción que hace Gonzalo a decir que este no es un problema de seguridad, es un problema de plata. En el norte, ayer se condenó a los delincuentes que mataron a un camionero que lo tiraron por un puente en febrero pasado. 17 años. Ese camionero no está pidiendo plata, está pidiendo vivir. En el sur, en la Araucanía, tú sabes que los camioneros no pueden transitar. Los camioneros y muchas otras personas más. Y esa demanda es legítima. Y esa demanda es legítima. Para mí esa demanda es legítima. Yo respaldo esa demanda en la medida en que la protesta se haga pacífica. Si hay lugares donde hoy día los camioneros están golpeando a los camioneros que no participan de la protesta, tirándoles piedras, cortando las rutas, yo considero que eso es ilegal y yo considero que eso hay que intervenirlo y hay que usar todas las herramientas de la ley. Ahora, segundo, este salto que hace Gonzalo, porque yo no voy a citar al ministro Jackson, yo voy a citar a Gonzalo Winter.
en el estallido delictual, tú apoyaste todas estas medidas. Tú hablabas de que era legítimo estas medidas de protesta. Tú votaste en contra de la ley antibarricadas, votaste en contra de la ley antisaqueos. Tú decías que era legítimo intervenir y los servicios de agua, porque el agua estaba en manos de los privados. No, eso no es. Yo voy a subir en mi Twitter, que es medio marginal, el video de Gonzalo el 2 de diciembre del 2019 pidiendo perdón por haber dado una señal equívoca en materia de ley antisaqueo. Porque era una ley espantosamente mala. Tú votaste en contra de todas esas normas y estás orgulloso de que hubieran barricadas, de que la gente ocupara los espacios. No eso. Hablabas de atacar los locales comerciales. Mira, hay que entenderlo relativamente. No, eso te está acercando a la injuria. No, bueno, te está acercando a la injuria. Bueno, diputado, usted con puede, toda claridad, usted puede querellarse contra mí, pero yo anoche me acosté muy tarde viendo el video porque decía una barbaridad. Te acepto todo eso. Oye, pero todo eso fue intervenido por ¿Por qué tiene que ser tarde el video? Creo que Gonzalo tiene el derecho a responder porque ha sido aludido directamente. Lo que pasa es que ha dicho un montón de cosas en donde mezcla cosas que sí he dicho con cosas que no he dicho, pero con toda claridad. Primero, las leyes que voté en contra son porque eran malas leyes, no tengo ningún problema con entrar en un debate sobre eso. Pero lo importante... ¿Te parece legítimo hacer una barricada para interrumpir el libre tránsito? No. Lo importante... ¿Y en diciembre del 2019 te parecía legítimo? Lo importante ¿Sí o no? acá... Pero déjame hacer la réplica. Lo importante acá es que todas las situaciones que ha descrito Cristian con toda claridad tuvieron una consiguiente respuesta de Carabineros. En ninguna parte nadie le dijo al que estaba haciendo la barricada, ¿sabe qué? Le vamos a bajar los impuestos por estar haciendo una barricada. Sino que por el contrario, esas personas se fueron detenidas. No. Entonces tu posición ahora, si fueras consecuente, sería que los camioneros se fueran detenidos. Gonzalo decía en ese tiempo, no están los tiempos para tomar estas medidas de represión. Cita textualmente, no, esa cita textual no existe. Bueno, es que si va a decir Gonzalo decía, tiene que ser algo textual. Es que no va a perder, porque el video es muy largo, pero de una explicación. Pero si fueras consecuente, tú dirías, así como se llevaron detenidos a los que hacían barricadas, que se lleven detenidos a los camioneros. Eso debería ser tu postura. Oye, bueno, no, yo creo que lo importante en esto es no tener un doble estándar. Tú tienes que tener el mismo estándar, te guste o no te guste, el fin que se persigue. Tú no puedes tener un estándar distinto. Y el problema que uno ve en algunas posturas más extremas, no digo que sean las de usted, es que no tienen el mismo estándar. Si comparten el fin, comparten el medio violento. Y aquí uno no puede compartir el medio violento, cualquiera sea el fin. Entonces, ¿cuál es el drama hoy día real? Es que los camioneros tienen situación de desabastecimiento en varios puntos del país. A los exportadores de fruta, y se lo quiero decir a los camioneros que me están viendo, le están provocando un daño irreversible. Y a todo el país que consume fruta. Claro, entonces yo el llamado que le hago, mire, el fin no justifica los medios, nunca. Y por lo tanto yo espero que acá el gobierno tome las medidas que tiene que tomar. Yo en eso desconozco el tenor de las negociaciones, pero entiendo que lamentablemente eso ha demorado más de lo que se debería. Y en segundo lugar, que los camioneros entiendan que acá lo que está en juego es estar siempre con Chile. Uno no puede estar contra Chile para defender sus demandas en particular. Natalia, creo que falla en la política nuevamente, porque si somos rehenes hace 30 o 40 años, lo que ha fallado es que la política le dé una solución a esto. Pero no solo la política en el caso... O sea, te creo, por ejemplo, que sea culpa de la política el que no hemos demorado tanto, por ejemplo, el acuerdo constitucional. Pero en el caso de los camioneros hay otro factor, que es que hubo una política posterior al golpe de Estado donde se dinamitó la infraestructura ferroviaria en Chile. De modo que es distinto poder negociar políticamente cuando tú tienes alternativas, pero cuando las dinamitaste en función también de este grupo de interés, estás capturado porque es un monopolio finalmente. Entonces, ojo con eso. Primero es cómo la política resuelve o trata de resolver, pero cómo también generamos apuestas que tengan que ver con infraestructura para que ellos no sean un monopolio. Porque es distinto negociar entre varios con igualdad de condiciones a negociar con alguien que tiene el monopolio. Y ese es el problema de los camioneros hoy día. Gonzalo Vinter, porque antes le di la palabra en función de una réplica, pero me gustaría ver cómo las coaliciones que están apoyando al gobierno hoy día pueden reaccionar, porque me imagino que a muchos les molesta eventualmente que se negocie, que se les dé espacio, que sentarse a la mesa con gente que se toma una carretera. El ministro Monsalve ha dicho que no se retirarán las querellas, por ejemplo. ¿Cómo se mide el corto plazo y el largo plazo para que no llegue a acuerdo hoy día y que en 2 semanas más te tengan de nuevo tomadas las carreteras por otro tema? Porque además es interesante la pregunta porque este no es el primer paro de camioneros. No. En abril hubo uno. En abril. O sea, en abril hubo uno grande, Sí. pero han habido 5 paros de camioneros en lo que va del gobierno del presidente Boric. 5, en 8 meses. Este es el momento del... O sea, tenemos ¿No más? más o menos un paro de camioneros cada Al mes, 40 días claro. en este país, ¿ya? Para que todos lo tengamos claro, esa es la situación.
Además, también es bueno que la gente sepa que, como muy bien decía Diego, el tema de la fruta, el tema del alimento, el tema del trigo, van a empezar a subir los precios por efecto del paro. Y yo creo que Cristian tiene un punto con respecto a que todo camionero y todo ciudadano tiene derecho a exigir seguridad del Estado, pero aquí lo que se va a negociar en esa mesa, yo les advierto a todos, tiene que ver con los impuestos al combustible. ¿Alguien en esta mesa cree que no es así? Yo creo que no. Solamente el representante del Partido Republicano, que yo creo que se está sumando a esta situación subversiva en la que están los camioneros, con el único interés de hacerle daño al gobierno. Con el único interés de hacerle daño al gobierno. ¿Qué era su partido si es que el gobierno entrega recursos públicos? Sumarse, no, es que, espérate, Matías, que creo que casi habla de subversión. Sumarse a la oposición al gobierno, a la oposición violenta al gobierno, es lo que tú hiciste al día siguiente del 18 de octubre. Cuando fuiste a Paseo Estado, Paseo Humada, a gritar, no más abusos, liberen a los presos. No más Ustedes abusos. Todavía no había presos. Apoyaron la insurrección violenta que hubo en Chile. Legitimaron la violencia. Hicieron leyes para perdonazos y siguen apoyando los indultos a los delincuentes que destruyeron este país. Entonces, yo no voy a aceptar que vengas a mí a decirme que yo soy subversivo por decir que es legítimo que los camioneros defiendan su seguridad y defiendan su económica en la medida en que lo hagan de manera pacífica y no violenta. Porque parece que ese apellido se lo olvida. Tu partido está apoyando los cortes de ruta. Es que eso no, tu partido está apoyando los cortes. No, espérate, vamos a Es que aquí hay un hecho que yo quiero dilucidar. La La diputada Chiara Barquesi participa de los cortes ilegales de ruta. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ilegítimo, legítimo, yo te lo cambio por legal e ilegal. Déjeme aclarar un punto con Cristian. Si tú me dices que están de desacuerdo con eso, yo me quedo callado y seguimos. Yo estoy en desacuerdo con que se apoye la manifestación violenta. Estamos de acuerdo en el pasado. Gonzalo, Cristian Valenzuela, para que quede bien, Diego va a la palabra inmediatamente. Cuando dice que comprende, empatiza con las demandas y con cualquier manifestación, siempre que no sea violenta. Estas manifestaciones, a juicio suyo, déjeme terminar la pregunta para que quede súper clarito. Estas manifestaciones, la forma de manifestación que hemos visto en los últimos 7 días, ¿se enmarcan dentro de lo violento o no? Yo hago la distinción, porque he visto manifestaciones que son violentas. O sea, parar un país no es violento. He visto cortes de rutas que son violentos. Estas que hemos visto. Fui al Paraíso, fui al sur, pasé por lugares donde no había violencia. No había gente que estaba a la verma, que no estaba... No había corte de ruta. Yo pasé por los lugares donde no había corte de ruta. Estoy hablando de que... Y por eso no quiero generalizar. Perdón, ¿y los camiones hay una demanda general. ¿Dónde estaban los camiones? Y esos grupos, yo al menos soy partidario de que se les caiga con todo el peso de la ley y no relativizo. Yo he visto en estos 7 días el que no baila no pasa. Inaceptable. Lo he visto. El que baila pasa. Es inaceptable en el contexto del estallido delictual y es inaceptable en el contexto de acuerdo. Ahí están de acuerdo. Tú no estás de acuerdo con con el que baila pasa siempre. No, tú el que baila pasa no lo acepté en contra nunca. De todas las leyes. Pero el que baila pasa, te dije. Gonzalo, atención a la conversación. Gonzalo, un poquito de claridad. Sigue la conversación. Yo sé que hoy día tú estás en otra situación, estás en el gobierno, estás con una coalición que tienes que defender. Tú en el pasado apoyaste todo esto. Entonces, el doble estándar, tú eres el símbolo del doble estándar. Tú y parte de tu gobierno también. Está bien, Diego Chalper. Mira, es que yo creo que es interesante este programa porque para mí este programa es como un botón de muestra del Chile Ple 4 de septiembre. El Chile de la polarización. Donde los sectores radicalizados se enfrentan de manera irreflexiva y no se escuchan. No, sí, y yo creo que lo que viene para adelante, y esa es la pega que tenemos con el acuerdo, especialmente aquellos que estamos en la mesa, es cómo esto se vuelve a conducir desde la moderación y no desde el enfrentamiento. O sea, porque, a ver, lo que creemos en la moderación, creemos que la violencia no se aplica ni pararse en una berma de manera ilegal, porque perdóname, Cristian, eso es ilegal, ni tampoco tomándose el centro de Santiago por la vía violenta. Entonces, yo creo que aquí tenemos que salir de creer que el país se mueve en estos dos polos, porque el país tiene muchos grises al medio. Y la tarea que tenemos es cómo volvemos a conducir al país en los grises y no en los blancos y negros. Y esa pega te permitiría enfrentar mucho mejor los distintos dilemas de la política. Yo soy de los que cree que el 4 de septiembre en Chile se marcó un punto de inflexión porque se rechazó un proyecto refundacional. Esa es la verdad. Y por lo tanto la tarea que tenemos en el acuerdo constitucional es cómo damos un cauce razonable que los extremos no van a apoyar. Ni el PC ni probablemente el Partido Cristiano no lo van a apoyar. Porque se acaba la polarización si tú haces un cauce razonable. Y eso creo tenemos pega, Natalia y Gonzalo. Bueno, yo tengo algunos matices con Diego, pero creo que efectivamente... La polarización respecto de abordar los dilemas públicos o la realidad es muy complejo. Y creo también que el voto obligatorio es una gran ayuda para volver a sintonizar con los sentidos comunes
de chilenos y chilenas que se sacan la mugre, que van todos sus días a trabajar, que no tienen una mirada ideológica porque quizás no tuvieron formación respecto a este tema y sobre los que hay que hablar de manera de, en el fondo, hacer pedagogía cívica, pero además empatizar con sus realidades cotidianas. Y creo que para eso tenemos que dejar los maximalismos de lado, las miradas dogmáticas y centrarnos en aquellas cosas que muchas veces las miradas sobreideologizadas desprecian. Pero creo que además la ciudadanía tiene un alto sentido común y una sabiduría de su día a día que tiene que ser parte de los insumos de la política. Tenemos que dejar de hablar en un estadio distinto al de la realidad de los ciudadanos. Se le carga la mano que a Gonzalo por ser de la generación y del grupo del Frente Amplio. Yo debo respecto de lo que debe o no hacer el gobierno. Tenemos la misma, ¿no? No, pero se te identifica más con el grupo que hoy día gobierna. Pero Natalia Gentile representa exactamente igual que tú a los grupos que hoy día gobiernan. Bueno, yo te iba a decir, en la mesa la mirada, pues De hecho, Gonzalo ahora gobiernan más que antes. No sé, yo eso lo diré cada uno de ustedes. Pero quiero... Gonzalo ya dio su parecer respecto a lo que puede o no, a juicio de él, hacer este gobierno. ¿Cuál es la mirada del socialismo democrático respecto de cómo enfrentar una negociación tan compleja como la que está haciendo hoy el gobierno con los camioneros? A ver, yo aquí puede que tenga un matiz con Gonzalo que es el siguiente. Dos cosas. Uno, estoy absolutamente en contra de lo que hacen los camioneros, pero entiendo el monopolio que tienen. De modo que tampoco me puedo hacer, digamos, la prístina respecto de no aceptemos nada, porque finalmente... ¿Hay una autocrítica de qué hizo la democracia por respecto supuesto, a los camioneros en los 30 años? Vamos a tener que ceder un poco, sin duda. Vamos a tener que proyectar cómo generamos infraestructura en el mediano plazo que permita que ellos no tengan un monopolio. Pero aquí va un tema. Yo puedo estar de acuerdo o no con lo que está haciendo el gobierno, pero es mi gobierno. Yo soy parte, a partir de una invitación del presidente Boric, de ser parte de una alianza de gobierno. De modo que si discrepo, y en esto, si discrepo con la forma en que se está llevando la negociación, ese planteamiento lo haré en privado, no en público, porque parte de la responsabilidad de gobernar es finalmente poder conversar estos disensos, que los hay, por cierto, y que tienen que haberlo, de manera de que no pongan al gobierno con más complejidad de la que hoy día tienen esta negociación con los camioneros. ¿Alguna respuesta a eso, a ese matiz? ¿Algún otro emplazamiento público, Gonzalo? Yo creo que es correcto lo que dice Natalia, solamente que también, claro, podría ocuparlo con respecto a no provocarle problemas al gobierno con respecto a los conflictos dentro de las coaliciones, porque eran las personas que más le tira palos públicos a Prodignidad, como por ejemplo la semana pasada que dijiste que eran aliados entre comillas. Entonces yo creo que eso también podría ayudar. Quizás cambiamos de tema, porque no lo comprendo. Oye, bueno, sí. Acaba de perder Bélgica. No sé si sirve para extender. ¿Con quién jugaba? Marruecos. Con Marruecos. Cristian Valenzuela, algunos dicen que muchos nombran al Partido Republicano, y más allá de lo que ya hemos conversado, porque a Río Revuelto ganancia de pescadores. Y ustedes, ¿no hay miedo que estén sacando cuentas alegres, que se produzcan estas crisis, que hay algunos diputados, no te digo a ti particularmente, que una posición que está fuera de los acuerdos, que es una posición que está mirando un poquito de la tribuna? Sí, nosotros no... Una frase media cliché, pero no estamos preocupados de la próxima elección, estamos preocupados de la próxima generación. Nosotros estamos trabajando en construir un partido sólido, hay que tomar decisiones duras, se han ido parlamentarios por lo mismo. Yo quiero recordar, para nosotros lo más fácil como oposición, como fue en su tiempo Gonzalo cuando era el Frente Amplio, la oposición que lideraba la oposición al gobierno Piñera, podríamos haber votado a favor del cuarto retiro, impulsar ahora el sector retiro, y no lo hacemos porque sabemos que le hace daño al país. Podríamos haber hecho una serie de medidas. No, nosotros estamos en una posición poniendo las prioridades. Diego siempre señala que nos salimos de la mesa. Nos salimos de la mesa porque han pasado 80 días y las prioridades, las urgencias de las personas no están en la palestra. No, pero se salieron por otra cosa. El tema de seguridad, todos lo discuten. Se arman comisiones, se elaboran cronogramas de no sé cuántos meses. Ese tema debería resolverse hoy día. Deberían sentarse, insistimos y lo hablamos mucho tiempo con Natalia. Nos sentamos en la mesa, pero esta mesa ahora se dividió en 5 mesas y se proyectó a fin. No, esto es una urgencia hoy día. El tema económico también es una urgencia, el tema de salud también es una urgencia. Entonces uno ve al gobierno, ve al presidente, no sé, el presidente la semana pasada estaba leyendo poema en Tailandia, la semana pasada hace 4 días leyendo poema en México. ¿Dónde está el presidente liderando esta solución? En el acuerdo constitucional, 80 días de discusiones
que no tienen solución. Cristian Valenzuela dice que ellos se bajaron porque no hay soluciones. No, Y usted dice, se bajaron de la mesa constitucional porque ellos querían una constitución o sea, no querían una nueva constitución, querían una reforma a esta constitución. Y todo el resto de quienes estábamos en la mesa, Chile Vamos, Frente Amplio, Socialismo Democrático, estamos por una nueva constitución. Y no hemos demorado 80 días, sí, pero no me cabe duda, Matías. Y en esto yo creo que Gonzalo y Diego compartirán conmigo que vamos a presentarle al país una hoja de ruta clara, que tenga aspectos de legitimidad y que permita, de verdad, no solo responderle a los ciudadanos, sino que además dar certeza a todo el tema de los inversionistas, etcétera, que tienen ahí complejidades porque estamos todavía en un interreino. Pero ellos se bajaron de la mesa porque no querían nuestra solución. Un punto porque la palabra tiene Gonzalo. Con la entrevista de Natalia ayer en La Tercera, donde habla de la legitimidad del Congreso. ¿Te parece que el Congreso, elegido en diciembre del 2021, por 7 millones de personas, no por 6 millones de personas que eligió la Convención, ¿te parece que no es legítimo discutir ahí, después de 80 días en que no llegaron a un acuerdo, un proyecto de nueva constitución, reforma constitucional, que lo apoyen expertos y que finalmente lo sancione con voto obligatorio la ciudadanía en un plebiscito de salida? ¿No te parece que eso tendría más legitimidad Te digo la verdad, no. ¿No te parece legítimo el Congreso actual? No me parece que es el estándar de legitimidad que tanto Chile Vamos como los partidos de gobierno plantearon en la eventualidad de que ganara el rechazo. A mi juicio, no es completamente legítimo. Pase para que responda. ¿Tendría legitimidad, o 100% legitimidad, un acuerdo constitucional si es que no es 100% elegido el órgano que vaya a redactar? Excelente pregunta. Excelente pregunta. Muchas gracias. O sea, a eso se dedica. No, lo que quiero decir es que esa pregunta nos invita a una reflexión que es bastante compleja. A eso los invitamos. Yo le quiero decir a todos los que están participando de la discusión sobre el nuevo proceso constituyente, de la cual me siento parte, representado obviamente por el presidente de mi partido, que hay que tener mucho cuidado. Porque la palabra legítima, claro, si esto se hace a través de una reforma constitucional y obtiene los votos, eso es legítimo, es legal, es constitucional. Pero nuestro desafío constitucional es mucho más complejo, Matías, y los quiero invitar a reflexionar sobre esto. Diego dice que tiene que haber una nueva constitución para Chile. Yo también, Natalia también. A Cristian lo saco como no tengo claro su posición y no quiero sobreinterpretarlo. Pero no tenemos las mismas razones. Lo que a nosotros nos gusta o nos disgusta del actual articulado son cosas distintas. ¿En qué es lo que estamos de acuerdo? ¿Por qué creemos que tiene que haber una nueva constitución? ¿Dónde es que se encuentran estas posiciones? Es en la idea de que Chile tiene un problema constitucional. ¿Y cuál es el problema constitucional? No es el articulado solamente. El problema constitucional es que la Constitución que nos rige no es percibida como legítima por la inmensa mayoría del pueblo y, por lo tanto, no irradia la sensación de legitimidad hacia el resto de las instituciones única forma sería y hacia el resto del ordenamiento jurídico. Y lo quiero plantear así. ¿Se puede resolver el conflicto coyuntural de este mes sacando una nueva constitución entre gallo y medianoche, entre cuatro paredes? Que no es lo que nadie esté planteando, lo estoy extremando. Sí. Pero mientras menos participe el pueblo en la elaboración del texto, menor va a ser la percepción de legitimidad con que sea abrazada por ese pueblo. Ya que extremaste solo para hacer el ejemplo. Mi posición es que nos demoremos todo lo que sea necesario, pero que nos acerquemos lo más posible a cumplir la promesa de que sea el pueblo que escriba la nueva ley. Gonzalo, ya que utilizaste el recurso de extremar solamente para ejemplificar, es un recurso que es válido en el debate, yo también voy a hacer lo mismo. Si es que hay un miembro del equipo, del comité, ¿cómo se llama?, que esté redactando, que no haya sido elegido exactamente por votación popular, ¿pierde o deja de tener legitimidad la Constitución final? ¿O pierde la capacidad de irradiar legitimidad? Sí, a mi juicio sí. A mi juicio sí. Mira, yo creo que es súper importante. Pero no digo que sea ilegal con eso. No. Digo que va a perder la capacidad de decirle al pueblo en 15 años más, oiga, respéteme, yo soy la Constitución que todos los chilenos nos hemos otorgado. Y el pueblo va a decir, sabe que no me acuerdo, yo me acuerdo que había unos partidos que hicieron negocio. Se parece harto al gobernar por Twitter, se parece harto a hacer tele solo por rating, se parece harto al ponerse un poquitito de rodillas frente a lo políticamente correcto. Y el llamado que yo hago a los líderes actuales es que no sean solo cabeceadores de encuestas de lo que está pasando hoy día, sino que traten de hacer política para 10, 15 días. Oye, mira, yo dos comentarios. Primero, un poco lo que decía Cristian. A ver, uno en política puede ser o radiólogo o cirujano.
Y yo a veces observo que en republicano hay mucha radiología. Les gusta mirar la radiografía, opinarla desde afuera, hacer mucha laraca en torno a ello, pero yo al menos en la ley de presupuesto no les conozco indicación bien construida, yo no les veo proyectos de ley tan activos, entonces, permíteme, ya podrá, Cristian, tendrá su espacio, Cristian. Exijo mi derecho a terminar de escuchar a Diego. Entonces, yo creo que es súper importante. El Partido Republicano armó un equipo de presupuesto, se la jugó, lideró a Chile Vamos. No es así, no es así. Todas las indicaciones relevantes o sea, el presentador Chaguán, presidente de tu partido, se mandó les quiero decir, bajen un poquito los micrófonos, les quiero decir que yo entiendo el fragor del debate, pero cuando hablan dos a la vez, esto es un tema de evidencia científica, no es capaz el receptor del mensaje de decodificarlo. Después de que me ponga latero, les voy a pedir que hablen de a uno. Sí, ustedes dos que son futboleros, a los dos que son futboleros, esto es como el ABC del fútbol. Línea a fondo, centro atrás, dos cabezazos en el área, gol. Son axiomas del fútbol. Cuando hablan dos personas en un debate, el que está en la casa no entiende. Créanme que quiero entenderlos y escucharlos a los dos. Diego Chalper, luego Cristian Valenzuela. Por eso, a propósito del fútbol, es tan importante que usted se presente en la cancha. Aquí hay un equipo que decidió no presentarse en la cancha y reclama desde afuera el estadio. Yo creo que eso es una manera bastante peculiar de jugar al fútbol. Oye, pero mira, respecto a lo constitucional, va a poder responder. ¿Cómo adquiere legitimidad un texto? Una dimensión de eso efectivamente es la participación popular. Que te recuerdo que en la convención las iniciativas populares de norma nos las regalaron más de 15 minutos. Entonces, aquí al final la participación tiene una dimensión de democracia representativa, pero hay otra legitimidad, que es la legitimidad material del texto, que es cuando la ciudadanía le reconoce un contenido razonable. ¿Y por qué hoy día cuando tú miras criterios, hace unos minutos atrás, el 70% de los chilenos quieren una participación de expertos? Porque da la impresión que la convención, que por decirlo así era un elixir de participación como tú lo entiendes, entregó un texto con un contenido pésimo. Y por lo tanto aquí lo que tenemos que lograr es un equilibrio entre participación democrática, que lo estamos empujando, con contenidos razonables. Y por eso la participación de expertos es tan importante. Yo creo que vamos a terminar cuajando en algo que equilibra los dos puntos para tu tranquilidad y ojalá contemos con el apoyo de la Pro Dignidad cuando eso se vote. No nos quedan tantos minutos, así que no te quepa duda que somos uno en la negociación, que el representante de Revolución Democrática ha sido un tremendo aporte a la mesa de negociación en este mismo ámbito. No me cabe la menor duda. Está bien, pero usted ha sido más audaz en entender el rol de los expertos que el Frente Amplio. Pero convengamos también que la convención anterior, que podemos tener todos los análisis que queramos, estaba llena de expertos. De modo que no nos actuaban en cuanto expertos. No nos enamoremos actuaban en canto proselitismo. Ya, pero no nos enamoremos de las definiciones. Lo que la ciudadanía plantea, trato de interpretar yo cuando habla experto, es que tengamos la posibilidad de tener algo minimalista, cuando el experto haga lo contrario a lo que la ciudadanía por compromiso, Cristian Valenzuela va a tener su espacio. Uno, respecto a la ley de presupuestos, Diego, lamento informarte, nosotros armamos un equipo, presentamos cientos de indicaciones. Chile Vamos lo único que hizo fue amenazar con yo presenté 50. que el subsecretario Ahumada lo íbamos a sacar, que no vamos a aprobar el presupuesto, que el director del metro, y una de esas cosas se cumplieron, pura chaya. En lo concreto, aquí se hizo la pega. Diego Chalper está hablando de Cristian Valenzuela. Ubicó la ley de presupuesto fue el presidente de Renovación Nacional que se mandó a cambiar a Uruguay antes de que terminara de votarse la ley. Eso es cierto, está publicado en todos lados. Y segundo, respecto de la mesa. Nosotros nos sentamos a la mesa de conversación constitucional en el Congreso, fuimos y una vez que llegamos a la convicción de que esa mesa iba a nuevamente hacer una convención que ya fracasó. Yo respeto lo que dice Gonzalo. El pueblo tiene derecho a decir, bueno, aquí pero me dejáis hablar, ¿no? Esta convención que se eligió fue 100% electa, con todos los errores que cometieron, tuvieron un año para hacer la pega y no la hicieron. Y fracasó. Y el resultado de ese plebiscito estaba escrito en la reforma constitucional. Si es que ganaba el rechazo, este era el resultado. Lo que hoy día proponemos es que nos sentemos, hagamos una reforma en el Congreso con todos los aspectos que sean necesarios, hagamos una ratificación por plebiscito obligatorio y avancemos, porque la gente, Gonzalo dice, están preocupada del texto constitucional. Diego le dice que ¿por qué no discuten adentro? Pero eso discutimos. Formar parte. El mensaje es claro. Aquí hay actores políticos que quieren hacer una nueva convención y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Cristian, es legítimo que usted discrepe. La pregunta que le hago es
¿por qué nos van a defender ese punto, que es súper legítimo, adentro? Pero van y cuando no les gusta se van como Kiko que se lleva la pelota. Matías, nos sentamos a la mesa, planteamos esa posición y esa posición perdió. Y legítimamente nos restamos ese debate. Cuando uno pierde, se retira de la mesa. Ellos siguen con su mesa, llevan 80 días discutiendo el tema y van a hacer una nueva convención. Los chilenos no quieren una nueva convención. Los chilenos quieren una nueva constitución, por supuesto. ¿Ustedes también? Pero la constitución tiene que reformarse permanentemente. Pero una nueva la Constitución de 1980, reformada en 2005 y más de 300 veces, puede ser pétrea y no se va a modificar. No es así. Chile requiere cambios constitucionales, por supuesto, pero en la línea de que tenemos que hacer tantos otros cambios, avancemos desde Cristian, lo mismo que dice la pregunta respecto de la toma de los camioneros, si eran o no violentas estas tomas. Yo le hago una pregunta ahora porque parece que fuera solamente el uso de términos y palabras, y esto no tiene que ver con eso. Ustedes, como Partido Republicano, ¿están de acuerdo en que Chile tenga una nueva constitución? No me use la palabra reforma, dígame sí o no. No voy a ocupar la palabra reforma. Yo estoy de acuerdo en que hay que hacer todos los cambios constitucionales que sean necesarios a todo nivel, en la medida en que se hagan en el Congreso y que mañana se ratifiquen la en el Parlamento. PAES y muchos jóvenes chilenos se van a ver enfrentados a alternativas. Yo voy a hacer la PAES en este momento y le planteo, señor Cristian Valenzuela, usted solo con el facsímile ahí, ¿usted es partidario de que Chile tenga una nueva constitución de aquí hacia adelante? Alternativa A, sí. Alternativa B. Alternativa A, sí. Alternativa B, no. Tiene que contestar. FAES. Solo uno. Empatizando con los muchachos y chicas que dan la prueba mañana. Me parece un interesante ejercicio, pero las soluciones no son binarias. Aquí hay ¿Deja en blanco la pregunta? Bueno, yo creo que hay que jugársela por ciertos conceptos. Y hoy día, la idea de nueva constitución ha reemplazado lingüística y semánticamente todas las discusiones. Hoy día tenemos que estar preocupados de otras materias. No, pero espérame. Esto es como si nosotros hubiéramos paralizado el país por esta negociación. Hemos sacado adelante ley de presupuesto. Hemos sacado adelante además el estudio de la reforma tributaria. Estamos analizando pensiones. Hay una mesa de seguridad. Entonces, cortémosla con eso de que tenemos paralizado el país por este tema. Nos estamos yendo. Segundos. Diego, Gonzalo, segundos. Liderazgo consiste en ponerle velocidad a lo urgente y atención a lo importante. Ambas cosas. Y aquí algunos le hablan mucho de velocidad a lo urgente, pero olvidan lo importante. Muchas frases para el bronce que he anotado todas, Gonzalo. El Partido Republicano no está por una nueva constitución y es legítimo. No, a ellos les gusta la actual, votaron un rechazo de entrada, todo bien, pero lo que yo no voy a aceptar es esta falacia permanente del Partido Republicano. Y si uno analiza además, todas las cuentas de Twitter de todos los diputados del Partido Republicano hacen lo mismo, que porque las cuentas de Twitter son peligrosas. Porque se discute un tema, no se discute el otro. Entonces dicen, el presidente fue a la PEC y hoy día hubo un homicidio. Entonces, ¿por qué el presidente está en la PEC si hubo un homicidio? Esa falacia, yo creo que la democracia chilena ya está lo suficientemente madura como para comprarle esa falacia que la invitación en medio de la crisis de seguridad. Con la invitación de Gonzalo Vinter a revisar las cuentas de Twitter del pasado, vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Gonzalo Vinter, muchas gracias. Diego Chalpe, Natalia Virgentini y Cristian Valenzuela. Se agradece la pasión futbolera. Lo lamento por los que querían ver el Mundial, porque esto es mucho más apasionante. Hasta ahora no hay partido. Mucho más relevante, así que gracias por... Estamos de vuelta para terminar, para despedir Estado Nacional, porque son... ¿Qué hora es? La 1 en punto. 1 en punto. En los próximos segundos debiera haber un punto de prensa en la Moneda, en el Palacio de la Moneda, con un anuncio, supuestamente, de un acuerdo para deponer y para terminar con el paro de camioneros. Eso obviamente lo vamos a tener todos los detalles a continuación en 24 tarde. Nos despedimos porque ya vienen las noticias, enganchamos directo con lo que está ocurriendo en nuestro país. Connie, un gusto como siempre, y a ustedes también, gracias por venir. Que tengan una gran semana. Chao, gracias.